Estado Nacional. Culminó Cumbre Prosur. Analizaremos los alcances de la creación de este bloque. ¿Logrará afianzarse y no tener un sesgo ideológico? El Papa Francisco acepta la renuncia del cardenal Riccardo Zatti. Desde hoy, Celestino Aoz Braco asume como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago. Intenso debate por el proyecto de ley del gobierno que pretende ampliar el control preventivo de identidad para mayores de 14 años. Será tema en Estado Nacional. Y en nuestra entrevista del día recibiremos a Sebastián Dávalos Bachelet. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy bienvenidos a esta nueva temporada de Estado Nacional aquí en Televisión Nacional de Chile. Y de inmediato, para no perder tiempo, usted ve que la agenda es muy nutrida, quiero presentar a nuestros invitados. Estamos naturalmente compartiendo esta transmisión, aparte de estar en todas las plataformas de 24 horas, en TVN también. Le damos la bienvenida a Radio Duna y en Duna.cl, Radio Duna 89.7 en Santiago, transmisión conjunta. Ahora sí, saludamos a nuestros panelistas. Partimos además por alguien que debuta en este panel, la ex senadora Lili Pérez. Lili, muchas gracias y bienvenida a Estado Nacional. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. También nos acompaña un... ¿Cómo se puede decir? No veterano, muchos años. Decano. El decano, muy bien. El decano Gonzalo Miller. Gracias por estar aquí, Gonzalo, nuevamente. Cualquier cosa, usted nos corrige, es el que más sabe. Yo primer año aquí, así que... No le dé ese privilegio a la UDI. Sí. No, pero no se lo podría disputar a Vidal. Compartido con Francisco Vidal, que siempre, vicedecano. Que siempre se presenta antes de que uno lo presente, su característica. Muchísimas gracias, Francisco Vidal, ex vocero de gobierno. Sí. Vocero permanente. Vocero permanente, muy bien. Y Aldo Cornejo también lleva sus temporadas aquí. Una. Ah, una. Bueno, para mí todo es mucho, porque estamos partiendo juntos. Gran parlamentario, Aldo Cornejo. Exactamente. Somos los novatos. Exactamente, sí. Bueno, y partamos, ¿les parece, de inmediato con Prosur, como decía en nuestra introducción? ¿Podrá, qué sacar a Francisco Vidal? ¿Podrá afianzarse, podrá penetrar y generar un espacio de conversación amplio? ¿O usted cree que nació un poco ya con ese estigma de la ideologización? Mira, le da harto vuelta, pero yo creo que al final yo desdramatizaría. Es un gran éxito del presidente Piñera. Yo creo que todo... Además viene en el Mercurio bien detallado esto, una operación inteligente y gran triunfador él. Porque junto con ser presidente de Chile, el presidente quiere tener un liderazgo regional. Lo comparte con Duque, el presidente de Colombia. En una coyuntura además, porque también tiene que ver con las correlaciones de fuerza, donde la hegemonía de América del Sur, en su mayoría, está por gobiernos de derecha o centro-derecha. Entonces, un triunfo para él, una organización más, y que además si uno lo compara con UNASUR, era otro momento donde la hegemonía estaba en los gobiernos. Los vientos iban justamente por otro lado. Pero UNASUR logró después de un tiempo percolar, como dirían. Lo que pasa es que UNASUR, y ojalá que el foro Prosur tenga... Lo más importante, y además está en lo es la cláusula democrática. Yo creo que está en el inicio de la declaración que hicieron en Santiago. Entonces, eso para mí es clave, más allá que sean puros gobiernos de derecha o la curiosidad de Lenín Moreno. ¿Pero te parece una curiosidad lo de Lenín Moreno? A mí no. Cuando uno lo escucha hablar... no me refiero a él es muy crítico. Él es no el heredero de Correa. Por eso, de Correa. Es que pareciera que no quiere ser el heredero Correa. No quiere ser el heredero. Y en parte de eso se cruza con lo de Prosur. Por eso una figura como Lenín Moreno, ¿no es cierto?, que no es una figura centro-derecha para América Latina, no lo es, pero sí fue muy activo en la participación en Prosur. Y yo creo que en eso, antes de entrar a la pregunta si hay o no, estamos hablando de política. Esto es una visión política. O sea, también pretender que sea ajena a las ideas políticas es un poquito iluso. Y UNASUR fue lo mismo. Pero que no sea un instrumento de un sector político. Monopolizar o instrumentalizar, no. Pero que tengan idea, obviamente la política tiene idea y se expresan. Ahora, ¿existe la necesidad o esto es solo la voluntad del presidente Piñera, ¿no es cierto?, del presidente Duque? Hay un dato que es categórico en esto. Hace 5 años
que los Que no se presidentes reunían. de América Latina no se reunieran en ninguno de los tantos foros, porque en múltiples instancias, en ninguno, 5 años. Entonces es un periodo demasiado largo, es casi un mandato. Y eso coincidió también con el decline del socialismo del siglo XXI en América Latina. Entonces, cuando uno dice ¿por qué muere UNASUR? Básicamente muere de nuevo por la instrumentalización de Venezuela, en la medida que Venezuela ya en los últimos 2 años degenera en una dictadura abierta, obviamente que no quería un foro como un foro multilateral que pudiera tener injerencia. Lili Pérez. Ahí me encantaría contarle un poco a la gente que nos está viendo esta mañana, este domingo, que participaron 11 países, 6 presidentes visitaron Chile, incluido el nuestro, que era el presidente Piñera, el anfitrión. Participaron 7 jefes de Estado. La declaración se celebró y la suscribieron 8 de los 11 países. Solamente se restaron de la firma de la declaración Surinam, Uruguay y Bolivia. Hay un respeto a la autonomía de todos los países participantes. Chile comienza el primer periodo de la presidencia y después le va a tocar al Paraguay. Creo que es una gran noticia para los países de América Latina, América del Sur. Claramente, como se ha dicho acá, viene en reemplazo de UNASUR. UNASUR tuvo su momento, como tú bien dices, Matías, de alguna forma percoló, incluso se hicieron edificios de UNASUR. Hay edificios de UNASUR. Quito estaba abandonado. Pero se transformó como en un elefante blanco. Entonces, de alguna forma creo que es muy importante este Prosur porque va a generar un nuevo impacto en las relaciones internacionales, sobre todo en las relaciones comerciales de todos estos países, que todos además en la economía mundial está con problemas y Chile no está ajeno a ello y por lo tanto todo lo que sea levantar las relaciones de carácter comercial, sociales, la declaración magnífica que hicieron todos de respeto de derechos humanos, todo lo que dice relación con la autonomía de cada uno de los países que firma, a mí me parece que fue súper bueno para Chile y un éxito para el actual gobierno también. Pero hay una cuestión, mira, yo creo que hay algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Es positivo que un conjunto de presidentes de Sudamérica se reúnan. Eso yo creo que está fuera de discusión. Yo la duda que tengo es que en la actualidad existen otros organismos en los cuales participan los mismos países que estuvieron reunidos acá. Está lleno. Hay otros países que no están en esta, pero que están, por ejemplo, en Mercosur, en la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces es qué sentido tiene generar una nueva instancia si los mismos países participan ya de 2 instancias, incluso del Grupo de Lima. Eso es decir, está muy activo. Exactamente por el tema precisamente de Venezuela. En consecuencia, uno tendría que concluir, y no es malo, creo que habría que asumirlo, concluir que este es un foro que tiene un sesgo político y una orientación política clarísima. No por algo, Uruguay, Bolivia se restan de la firma del documento de Santiago. Entonces, y me ha llamado mucho la atención que durante el periodo previo, durante el desarrollo de la reunión, una de las cosas en que precisamente el presidente Piñera y otros han insistido, yo vi prácticamente todas las entrevistas que hicieron a los presidentes, insistían mucho que esta era una organización, un foro, un encuentro que no tenía ideología. Y yo creo que es muy complejo negar, no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero creo que no tiene sentido negar que aquí hay una organización, como lo fue en su minuto UNASUR, que creo que también habría acuerdo, entiendo yo, para decir que es una organización internacional que está prácticamente muerta. Por inanición, digamos. Claro, Además, muerta, que generó una gran Así es. burocracia. Recuerden ustedes que allí fue secretario Samper, que fue presidente de Colombia, muy cuestionado. Kirchner fue el que entiendo un primer secretario. Y fue uno de los impulsores, además. Tenía un sesgo político. Yo espero que esta organización que se ha creado, que es un foro, no digamos que es un tratado, porque no ha pasado por los respectivos congresos, es un foro de orden político que tiene una orientación política determinada, puros gobiernos, salvo algunos de centro-derecha, y que tiene también un propósito. Fíjate que no debe ser una coincidencia, pero justamente se produce este encuentro de los presidentes después del fallido encuentro que hubo, mini encuentro que hubo de 3 presidentes en Colombia a propósito del ingreso de la ayuda humanitaria, que yo creo personalmente que fue un completo fracaso. Entonces, creo que hay que asumir que es una organización que tiene un sesgo político. Señor Vidal. 2 cositas. Lo bueno es que Bolsonaro firmó lo que firmó. O sea, todos los principios de derechos, yo hacemos las opiniones de Bolsonaro. Entonces, de que en estas circunstancias, busquémosle lo bueno, entre otras cosas,
que Bolsonaro, que para mí era un riesgo para la democracia por sus principios, valores y opiniones, aunque haya sido electo democráticamente, que firme todo lo que firmó en materia de derechos humanos, democracia, una garantía para la democracia brasileña. Sin duda, yo creo que en eso el Prosur tiene una oportunidad. Cuando uno mira finalmente, lo que no pueden tener estos foros son dueños. Ese es el problema. Y si uno mira UNASUR, más que la ideologización, es que tenía un dueño. Y UNASUR estaba al servicio de Venezuela, quien financiaba la fiesta, ¿no es cierto? Ponía la música. Y finalmente, cuando entró en crisis Venezuela, es que entra en crisis UNASUR. Hay una correlación ahí de la posibilidad. Claro. O sea, dijo, no se cita más UNASUR. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el cuestionamiento frente a violaciones de derechos humanos y ya abiertamente a lo que se transformó en una dictadura en Venezuela, no ameritaba un foro, ¿no es cierto? No iban a estar ellos financiando el foro que lo iba a criticar a ellos. Yo creo que la declaración, y de nuevo volvemos, es un foro político. Y por eso es importante esas ideas políticas que refleja Pancho. Sí, compromiso con la democracia, compromiso con los derechos humanos, compromiso con la dignidad y libertad de las personas. Es un estándar mínimo, así como la OEA tiene su carta democrática, ¿no es cierto? También yo creo que todos estos foros que partan poniendo sobre la mesa ciertos estándares mínimos de convivencia, de diálogo, establecen algo que es valioso. Además, un avance civilizatorio, porque si son gobiernos de derecha, constituido por las bases de derecha, que en la historia contemporánea de América Latina apoyaron dictaduras militares, que hoy día reivindiquen en su punto número 1 la democracia y los derechos humanos. Es una base. Una garantía para segunda todos. cosa buena. Pero Pancho, los derechos humanos son universales. No. Y no solamente se refieren a violencia política. Los derechos humanos tienen que ver con los derechos de la mujer, tienen que ver con los derechos de las minorías sexuales, tienen que ver con los derechos de las personas con capacidades diferentes, tiene que ver con muchos otros. Esa es la teoría moderna de los derechos humanos, abarca todo hoy día. Y por lo tanto es muy importante que cualquier Estado democrático lo suscriba. Yo le quiero preguntar sobre un personaje que ya salió aquí, que es Jair Bolsonaro. Temíamos que se bolsonarizara la cumbre, Algo de eso hubo. Hubo algo... A ver, Sebastián Piñera gana o pierde esta foto tan abrazada con Bolsonaro que está por las redes, a un tipo como Sebastián Piñera, un tipo de centro, un tipo que nunca estuvo en favor de una dictadura aquí en Chile. ¿Este tipo de cosas lo perjudica o lo va afianzando como líder? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Aldo Cornejo. A ver, hay un hecho en el cual tenemos todos que coincidir, que la relación de Chile, del Estado de Chile con el Estado brasileño, es una relación muy importante desde el punto de vista político, económico, comercial, y por tanto en esa materia a mí me parece positivo cualquier esfuerzo que el gobierno chileno, independientemente de quién sea el presidente hoy día, profundice, mejore la relación con Brasil. Yo creo que eso está... No me parece adecuado, justo, que uno trate de estigmatizar la relación de Chile con Brasil con la presencia de Bolsonaro. ¿Y es justo y adecuado restarse un almuerzo con Bolsonaro, quien representa un Estado? Y me refiero a personas que representan otro poder del Estado aquí en Chile. Mira, yo he pensado harto en esa pregunta. A ver, vamos pues. Yo entiendo la posición de los dos presidentes, del presidente del Senado, Quintana, y del presidente de la Cámara, Iván Flores. Desde el punto de, lo entiendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la no coincidencia, más bien del rechazo con las declaraciones que el presidente Bolsonaro realizó y ha realizado. Desde esa perspectiva lo entiendo perfectamente. Yo creo que resulta muy incómodo sentarse con una persona. ¿Hubiera ido o no hubiera ido Aldo Cornejo, presidente de la Cámara de Diputados, si fuera? Yo habría ido. Habría ido. Gonzalo Yo Miller. creo que hay un punto, porque es lo que se conoce como responsabilidad de Estado. Y no lo quiero ejemplificar solo aquí, porque siempre tirarle a los diputados y a los senadores es fácil y es gratuito. Pero en general, en las autoridades públicas, yo creo que hay un pequeño test de humildad que tienen que hacer siempre cuando les llega una invitación. Un pequeño test de humildad, chiquitito. Es decir, ¿esta invitación me llega a mí o le llega al cargo que estoy desempeñando y el cual me confiaron? Claramente es al cargo. Entonces, si eso es así, opera algo que se llama responsabilidad de Estado, que es lo que acaba de decir Aldo, que está perfecto. Si yo, porque estoy representando no solo a toda mi institución, sino porque estoy representando en cuanto poder del Estado. Tengo que ser parte de eso, no me puedo restar. No significa que yo me tenga que estar sacando una selfie, ¿no es cierto?, con el personaje. ¿Qué límites hay? Pero imagínate que el presidente del Senado eso, lo invitara el presidente del Senado brasileño. ¿Va? Tendría que ir, está obligado a ir. Entonces, ¿qué límites? De un segundo, Lili. ¿Qué límites tiene esto? Porque, claro,
le llega al presidente de la Cámara o alguna de las cámaras, va en tanto y cuanto presidente de la Cámara, no persona. El otro es un jefe de Estado elegido democráticamente, legítimamente, pero vamos a suponer, porque hasta aquí Bolsonaro tiene de palabra, tiene un montón de, o sea, ha hecho atrocidades, pero de palabra. ¿Qué pasa? Voy a hacer un caso hipotético. Si este presidente que llega igual es un tipo que tiene acusaciones o condenas por violación de los derechos humanos antiguos, ¿corre ese principio democrático institucional? ¿Cuál es el límite? de Carlos Peña hoy día. Ah, no, todavía no lo alcanzo a leer. Léalo, muy bueno. Bueno, si viniera Maduro a ¿Dónde Chile, está ese límite? yo creo que si viniera alguien ¿Qué pasa ahí? como Maduro a Chile, no solamente porque hoy día ya no es un presidente constitucional, sino que está ejerciendo ilegítimamente el poder, pero bueno, tiene un poder de facto. Claro, ahí uno dice, existe la posibilidad de como Estado entonces no es un de no hacerse principio. parte. Entonces no es un principio per se que hay que ir de institución a institución más allá quien sea, ¿no? A ver, me interesa Francisco Vidal, luego Lili Pérez. Lo pensé harto, igual que Aldo. Porque me han preguntado mucho en los programas. Que vaya harto, ¿eh? Sí, claro. Tenía algunas dudas, pero no hay mejor posición que a partir de tu experiencia. Yo como ministro del presidente Lago, del presidente Bachelet, pero en cuanto al presidente Lago, fui a una comida en La Moneda con Hu Jintao. Ah, bueno. Y me tuve que tragar la masacre de Tiananmen. Obvio. Y después fui a una comida con Putin, me tuve que tragar que fue gente de la KGB. Claro. Yo tuve una experiencia... Lili, me interesa el punto de A ver, Lili yo creo Pérez. que en el caso de los presidentes de ambas cámaras, ellos cometen un error, porque ellos representan una institución. En el caso de un diputado o una diputada que se quiera arrestar a un senador, ellos están en su libertad absoluta de querer asistir o no. Pero en el caso de los presidentes de ambas cámaras, más allá que no son espontáneas las elecciones, que sería interesante algún debate conversarlo, cómo se generan estas mesas directivas, creo que es un error enorme no ir. Porque además tú puedes ir y como presidente del Senado acercarte y darle tu opinión. O entregarle una carta. Yo creo que está dentro de lo que tú puedes hacer como posibilidad yo pensaba que hubiera dicho democrática. O sea, yo honestamente, a mí no me gusta. Yo soy súper respetuosa de la institución. Brasil es un país formidable, tenemos una histórica relación con Brasil. Es muy importante como socio. Creo que el gobierno ha hecho lo correcto de traer al presidente de Brasil, es muy importante. A mí en lo personal no me gusta el presidente de Brasil, Bolsonaro, por sus historias de declaraciones y no me gusta por su historia, por el trato y las opiniones que tiene. Pero eso no quiere decir que uno deba arrestarse. Y por el contrario, yo creo que lo democrático y lo grande es ir y si se da la posibilidad, entregarle una carta o manifestarle, mire, a mí no me gustó cómo se refirió a las mujeres, por ejemplo, o lo que ha dicho con respecto a las minorías. Yo creo que ese es el valor que tiene, además, cuando tú representas una institucionalidad. Entonces creo que es un error la no asistencia. Antes de darle la palabra a Aldo, que me la pidió, queremos ver una nota que tenemos para presentarle a ustedes que tiene que ver con alguna polémica que se generó también al respecto. Pareciera ser una invitación de la colonia, en la que se le pide a las mujeres que vayan a recibir a un presidente que es brutalmente machista, de vestido corto. Nosotros estamos preocupados de los temas importantes de los chilenos, de fortalecer la agenda de mujer. Cuando a través de Cancillería, en un protocolo que es de muchos años y de muchos gobiernos, incluidos los gobiernos de izquierda, se habla de vestido formal o vestido corto, claramente se está hablando que no es de gala. Acá no es la alfombra roja de un festival en particular y por lo tanto la diputada Orsini no extreme las cosas porque no le corresponde. Don Aldo. No, mira, yo a propósito de esto, a mí me da mucha lata, para ser franco, la semana que ha vivido la Cámara de Diputados. Claro. Creo que le ha hecho un daño enorme. Primero, todos los hechos que ya conocemos, la elección que se produce, los acontecimientos previos a la elección, el que en la sala ese día gana el oficialismo, la primera vuelta, y la discusión que se produce a propósito del encuentro de los presidentes, si tiene que ir con vestido corto, vestido largo. Yo de verdad creo que ha sido una semana muy, muy lamentable para la institución Cámara de Diputados.
Cuando tú tienes en la Cámara específicamente la reforma tributaria, tienes la reforma de pensiones, y que la polémica, el centro del debate público, al menos en la Cámara, sea el protocolo, el vestido corto, el vestido largo, a mí me parece francamente lamentable. Yo creo que no ayuda a recuperar el prestigio de la actividad política, legislativa. Tomemos lo que dice Aldo, que conoció tan de cerca, tan desde adentro de la Cámara de Diputados, lo que sucedió esta semana, pues, con esta elección que en algún momento hubo final incierto, pero después aparentemente se ordenaron las cosas como uno suponía que iba a ser. Pero aún así hubo votos en blanco y votos cruzados. Sí, y hubo aparentemente una lección para gente, así decía al menos Belolio, que lo tuvimos aquí. Aquí la oposición tiene que tomar nota de esto. Ganaron, pero tiene que tomar nota porque hay votos demócratas cristianos, votos en el centro, que no están para cualquier baile con la oposición, sino que para cuando es razonable. Gonzalo Miller. Yo tengo una idea en dos dimensiones. Una, la política, la forma es importante, sin duda que es importante la forma. Pero cuando se deja de lado el fondo, se vuelve vacía la política. Se queda solo la forma. Entonces, yo miro, y no por las personas que fueron elegidas, esto no es una crítica a las dos personas que hoy día les tocó elegirse así, pero de un tiempo a esta parte, algo tan chileno, pero que genera tanto escosor como el cuoteo, se ha hecho cargo incluso de los liderazgos de las instituciones. O sea, uno podría sostener hoy día, quienes comandan las instituciones de representación política, como el Senado y la Cámara, ¿son líderes políticos de sus instituciones? ¿O les tocó? Y incluso se extrema más, mira, en realidad nos toca a nosotros y nosotros podemos poner a quien queramos. Nadie nos puede decir nada. Entonces, es que es un acuerdo político. Ha sido para el oficialismo y para la oposición siempre. Pero en el fondo lo que termina pasando es que, de nuevo, ejerce el poder formal alguien que no tiene poder real, no tiene el liderazgo real en su institución. Y eso complejiza que funcione la institución y aún más que se relacione con otros poderes. Porque finalmente, cuando alguien quisiera llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados, ¿va a ir a golpear la puerta del presidente o va a tener que ir a golpear las puertas? Lili ha estado en las dos cámaras. ¿Ha sido siempre así o eso ha cambiado? Desgraciadamente hay un cuoteo binominal. Le toca a uno, le toca al otro. Si la gente cree que es espontánea la elección y dice, oye, vamos a elegir al líder del Senado, vamos a elegir al líder de la Cámara de Diputados, no es verdad. Los partidos negocian entre ellos y eligen las coaliciones, negocian entre ellos binominalmente, eligen a las personas, dicen ya te toca a ti. Esa persona va, en la otra coalición que no tiene el cargo lleva testimonialmente un nombre que le da lo mismo porque sabe que no va a ganar. Pero además hay otra cosa que muchas veces la gente ignora. ¿Por qué son tan apetecidos estar en las presidencias de las cámaras o en las directivas? Por la dinámica legislativa, ¿no? No solamente por la dinámica legislativa, porque tienen acceso a auto fiscal, a conductor proveído por la Cámara. ¿Será eso? Perdón, pero déjenme dar mi opinión porque yo lo viví de adentro. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero ustedes no han estado ahí. Yo le pregunto, yo no digo nada. Yo digo lo que yo he visto, porque hay gente que eso es una motivación, porque tienen acceso a más recursos que el resto de los congresistas. Bueno, eso porque lo hace más triste todavía, digamos. Es triste, pues. Sí es triste, pero hay que decir la verdad. Yo me quedo hasta la parte política. Bueno, yo quiero que la gente lo sepa, porque me parece importante, porque muchas veces la gente cree que a todos los diputados les daban auto fiscal, o a todos los senadores. No, eso es un privilegio que tiene el presidente, el vicepresidente de la Cámara, y en la Cámara de Diputados son 2 vicepresidencias. Entonces tienen unos ítems más abultados que el resto para poder hacer una labor que se supone es más compleja o con mayores atribuciones de representación, como ir a este tipo de Le quiero preguntar a Francisco Vidal algo. Pero déjame, antes que me pregunte, decir algo sobre eso. Es que eso no es lo de Gonzalo Miller, porque yo recuerdo el 90, cuando volvió, ¿quién era presidente del Senado? Don Gabriel Valdés. Con los 2 votos de la UDI, claro, Jaime Guzmán y Cantuaria. Claro, pero eran personas, sin desmerecer a las personas que están hoy. Matías. Y Viera Gallo. Y Viera Gallo. Matías. A ver, siempre ha sido una negociación política, sobre todo en el mundo de las coaliciones. Sí, el mejor ejemplo es el que tú acabas de recordar. Cuando Jaime Guzmán y Eugenio Cantuaria, 2 senadores de la UDI, votaron por un opositor, Gabriel Valdés, cuando la derecha tenía mayoría en el Senado con los designados de Pinochet, acuérdense lo que le dijeron a la UDI, traidores. Pero la cabeza de Guzmán estaba, al respaldar a Gabriel Valdés, generar una transición más gobernable. Y segundo, una reflexión que hizo Gonzalo. Efectivamente, le toca. Ahora, si tú te fijas en la historia, a los que les ha tocado tienen un desafío.
el liderazgo se construye ya cuando ya me tocó. Pero Bueno, no. Sí, hay un punto. Carlos Montes, Es verdad. la Maya Fernández. Es verdad, yo estoy apuntando al Alto, origen, tú fuiste pero presidente. hay una legitimidad en el ejercicio también, es verdad. Una persona que puede decir me tocó, pero lo hizo bien y se ganó el respeto a los ¿Y en demás. qué está Jaime Quintana, mi amigo, hoy día? ¿En qué está? Las reuniones que ha hecho. Reposicionándose. Yo creo que es consciente del déficit con el que parte. Yo creo que hasta Entonces ahí Jaime vamos. Quintana va a ser un líder de la oposición. O sea, es una Como de construcción- alguna manera fue Carlos Montes. Es una construcción de liderazgo el estar ahí. Sí, por eso claro, te tocó. obvio. Yo creo que No, el hecho de pero- esto de que sea por un solo año, y que se reparta al tiro, o sea, porque si vamos hacia atrás un poco, antes también se hacían cosas buenas, ¿no es cierto? Cosas que se pueden rescatar, que se hacían antes. El periodo completo. El periodo estaban 4 años, ese es un acuerdo Bueno, político 3 al día. sólido, pero ahora no es suficiente, a pesar de que el acuerdo político es el mismo, Sí, es decir, no tiene que ver que hay o no hay acuerdo político. Lo que pasa es que ahora es como que se... Está desvalorizado un Pero poco. ¿sabes ¿eh? qué? Mira, Se potea a ver, mucho. yo lamento no coincidir con la Lili, fuimos colegas en la Cámara. Yo no conozco a una persona que quiera acceder a un determinado Por la cargo. mota carabinero. Claro, por el auto, en fin. Podrá haber algún fatuo. ¿ah? Podrá haber. Podrá haberlo. No conozco. No es la norma. No. Segundo, siempre los presidentes de la Cámara, es que estamos analizando lo de la Cámara a propósito de lo que ocurrió ahora, porque el propio Iván reconoce que no tenía presupuestado ser presidente de la Cámara. Para nada. Él no estaba dentro de sus planes. Pero normalmente esto es objeto de una negociación al comienzo del periodo, ¿correcto? Y voy a poner un caso que conozco mejor que otro. En el caso del gobierno pasado de la presidenta Bachelet, yo fui presidente de la Cámara el primer periodo. Y la democracia cristiana en ese minuto estimó que el primer periodo era muy fundamental precisamente porque sabíamos que el primer año venía La reforma. la electoral, la tributaria, la educacional, en fin. Y pensamos en ese minuto, algunas cosas logramos, que eso podía ser un factor que ayudara a generar más acuerdos, en fin. Y lo hiciste bien, po. ¿Cuántos años estuviste, Aldo? Uno. Una. Y También ahí yo era- estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, porque, y no quiero latear con esto, en la transición, el gobierno del presidente Helmut fue 4 años presidente del Senado don Gabriel Valdés y 4 años José Antonio Vera Gallo. Y lo que ha ocurrido después, que un año, mira, voy a ponerte un ejemplo. Yo quise poner paneles solares arriba del edificio del Congreso, a objeto de ahorrar energía, en fin, y ser un servicio, una institución del Estado que diera el ejemplo. En un año No alcanzó a llegar el presupuesto. no alcancé, no se pudo. Entonces, sí es verdad. Pues, Claro, el que no volumen- es inocuo, porque lo que dice Aldo es verdad, no es inocuo porque esta rotativa, Sí, está pero bien, eso- porque eso a maximiza mí no la me posibilidad de que haya más presidentes, pero en un año, la persona que sea, con las capacidades que tiene, termina de aprender su pega y se tiene que ir. Ustedes qué como, cambio han hecho? ustedes como observadores permanentes de la política, ¿dónde están los liderazgos en las cámaras? ¿Cuáles son esos liderazgos a construir o que ya están semiconstruidos y que debieran ser, sin desmerecer a las personas que hoy están, respetables? Yo honestamente creo que los liderazgos no pasan por ocupar un cargo en ninguna de las cámaras, Por eso en pregunto, primer ¿no? lugar. Y los liderazgos políticos se desarrollan con los años. Si alguien cree que por un cargo va a tener un liderazgo, está equivocado. Generalmente los cargos, o sea, los liderazgos muchas veces se construyen en base a alcaldías, no solamente en el Parlamento. El Mira, Parlamento David. además es un trabajo de equipo, o sea, cualquier cosa mala del equipo... Lili, ¿qué tiene- liderazgos ves hoy en el Parlamento? ¿Qué liderazgos Hay potentes varios. ven? Hoy A ver, día a en ver, el Parlamento... Vamos, eche a jugar. Yo creo, bueno, Manuel José Osandón yo creo que ha construido un liderazgo. ¿Ya? Chaguán de alguna forma también lo ha construido. ¿Tienen nombre? Pero- ¿Qué liderazgos ven hoy día en la Cámara? tenés que en ir las por cámaras? orden. Es que institucionalmente yo ¿Pero qué diría le que falta? las Top of jefaturas, mind. Matías, las jefaturas de bancada hoy día expresan más liderazgo político. En términos de que Sí, una persona para Que también comandar, duran un año. comandar para lo suyo, pero Que pueden también ser duran un reelegidos. año. Ahí Sí, ahí no hay es mayor problema. Sí, libertad. porque opera la lógica interna de un partido Sí, ahí, claro. no hay negociación con otro. Ricardo Entonces- Lagos Weber también tiene un liderazgo, yo creo. Ustedes, a ver, el top of mind, como dicen en marketing, ¿qué les salta a la cabeza a A los mí me liderazgos? salta en la derecha Osandón, claramente. Chaguán, que es un trabajador brutal. Súper trabajador. Y que tiene ganas, lo tuvimos aquí el año pasado. Y además nos trajo un programa, ¿te acuerdas? De gobierno que era una cosa como de 600 páginas. Oye, veo, espera, déjame hacer justo en ¿Pueden tener nombre ustedes también? un liderazgo, la Jacqueline Van Rieselberghe de la UDI. ¿Ya?
es la más clara que veo en la UDI. Como, Es que ¿sabes lo que pasa? Que en el Congreso no siempre Coloma es ocurre más que estratégica. las figuras más mediáticas o más conocidas sean los parlamentarios más influyentes. Pero ojo, Eso es distinto. Eso es un punto. Osandón diferencia. fortaleció su liderazgo siendo alcalde de Puente Alto. sí, más que senador. Más que senador. Osandón, ese es otro tema Bueno, que no está en la déjame pauta. terminar Osandón cuando- ha cambiado la última Oye, semana, Matías, aparentemente. el siglo, y yo en el mundo nuestro, la oposición, veo varios en el Senado. Carlos Montes, Girard, Lagos Weber, Dayana Proboste. Dayana Proboste, Huanchumilla. Hay Gonzalo Miller está muy Huanchumilla callado. también es Obvio. mucho liderazgo. Miller- sí. Mira, yo Gonzalo está creo calladito, que, ¿eh? yo creo que hay una transición de liderazgo en la Cámara más clara, y en el Senado lo que hay, yo creo que también esa transición va a llegar al Senado también. Porque muchos de los liderazgos de los que estamos conversando son liderazgos ¿qué es el liderazgo? Si no significa solo él tener grandes capacidades. No, tener sino- ideas y convicciones. No, pero algo fundamental. y porque, Pancho, conducir. Acarrear al eso, resto. ser Eso, capaz de conducir. articular a otros. Ya, pues, porque dime si nombre, no, Gonzalo si no, al Miller. final se queda una cosa muy Sí, no, individual. claro. Y yo creo que lo más es lo colectivo. O sea, por ejemplo, Matías Walker está armando algo. Le cuesta de repente, ¿por qué? Porque el peso del apellido parece que lo inhabilita para muchas cosas. Pese a eso, yo creo que ha demostrado cierta capacidad de conducción ahí. Si uno mira en el PPD... Hizo una buena jefatura acá Ricardo Celi. Sí, pero ahí Porque es también un está en diputado transición. nuevo, ¿no? Es que claro, es que hay muchos diputados Salía nuevos. mucho con Oiga, opinión. Si tú me preguntas en el está oficialismo, la Andrea Parra con yo el- creo que en el oficialismo, Paulina Núñez, no sé, La bueno, Paulina Núñez. Javier Macaya, mira Jaime Belolio. Belolio. No voy a nombrar yo porque es mi señora, pero bueno, está bien. Pero hay articulado, yo creo, una generación intermedia ya en Oye, el oficialismo. me llama la atención que nadie me nombre a nadie del Frente Amplio, es una bancada de 20 diputados, de 155. Jackson Boric. Pero ¿por qué no lo nombraron en el top of mind? Yo dije, ese Porque uno concepto de siempre se marquetero. preocupa de su tribu primero. Es que estamos hablando de articulación Perdón, y disculpa, acuerdo. que mi Yo tribu creo se que- nombró a puro Woody y Francisco Vidal. ¿Cómo que nombró su tribu? Y después nombré a los míos. Yo- Sí, pero Frente Oye, Amplio no me es lo que esa es su nombró tribu. ni a la primera ni a la segunda. ¿Por qué el Frente Amplio Es no que me yo creo que aparece? hay una respuesta. Yo A ver, creo que hay vamos. algo interesante. No sé, por lo menos pienso por... Uno siempre piensa en los liderazgos cuando es capaz de conducir a su sector claro. político a un acuerdo que implique incluso costo. Es decir, de que los tuyos como que lo resientan un poco, Exactamente. pero hacen el acto de confianza y llegan. Y ahí el Frente Amplio ha tenido aciertos, sin duda, en este primer año legislativo, pero de ese tipo de aciertos, ninguno. Mi respuesta es que todavía ellos se están autoconstruyendo como liderazgo. Yo creo que todavía les falta. Pero han salido gente buena. Hay gente Por que es ejemplo, valiosa el que ahí, no es pariente pero mío, ¿eh? le falta Este mucho. chico Crispy. Pablo Vidal. Pablo Vidal. Pablo Vidal, de- que es el nuevo jefe. Oye, Jefe de bancada. Sí. no, si hay gente muy valiosa. Pero insisto en una cosa, uno siempre tiende a confundir los liderazgos en el Parlamento con aquellos, Que salen más en la tele. valga la redundancia, efectivamente. Y ocurre que esa respuesta tendría que darla, la pregunta que tú haces también tendría mucho que decir el gobierno. Porque el gobierno cuando envía un proyecto X, control de identidad, ¿Con quién conversa? efectivamente. Ahí está el liderazgo. Porque ¿cuál es el diputado o el senador que en su propia bancada ordena, influye, conduce? No necesariamente eso coincide con el más conocido. Curioso, ¿eh? No es curioso. No, porque, no. porque además, mira, por ejemplo, a propósito del tema de los medidores que ya está pasado de moda. Jorge Pizarro en el Senado hace eso. Jorge, por ejemplo. Jorge probablemente, nadie lo ha nombrado, pero Jorge es probablemente un senador muy... No me nombraron a Insulza, no me nombraron a Lamán, no me nombraron a hombres que parece Yo ser... te lo iba a nombrar a todos. No, es que cuando uno... Oye, yo entrevisto todas las noches o todos los días a uno o dos parlamentarios y yo hago esta pregunta y me suelen aparecer Huanchumilla, Alamán, Coloma. Los de la Comisión de Constitución parece que son los que ordenan el piño. Y ustedes no me... Constitución y Hacienda en las y dos ustedes no me lo cámaras son nombraron. Lo que pasa es que es muy injusto lo que estamos haciendo porque Sí. cuando hay una segunda vuelta en la cabeza, Sí, pues uno o no sea, nombra a nadie. tiene que ver con temas. Está además. bien. Estamos Arboe, dejando por 95 ejemplo. enojados, así que Arboe de seguridad. No, y lo otro Aldo que Cornejo me ahora habló- también hay más mujeres en las dos cámaras. y Aldo eso Cornejo también mencionó el tema hay más de liderazgo. con quién converso cuando quiero hablar de control de identidad. Ese tema lo vamos a conversar aquí en Estado Nacional porque me da la impresión de que ahí sí que hay muchos matices, Hay muchas mucho que decir diferencias. ahí. Hay mucho que decir. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta Muy estará bien. con nosotros Sebastián Dávalos Bachelet en Estado Nacional. Ya volvemos. Muy bien. Bueno, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y de inmediato quiero presentar a mis compañeros de panel en este modo entrevista.
Rodrigo Álvarez. Rodrigo, gracias por estar aquí. Bienvenido a Estado Nacional. Buen día. Y doña Patricia Venegas también ya de la casa, así que a ella no hace falta mucho presentarla. Gracias, Matías del Río. Pati, un gustazo. Se presenta usted a nuestro invitado, o lo presento yo y usted parte, que es don Sebastián Dávalos Bachelet. Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Esta mañana. Sebastián, gracias por estar acá. Y comencemos, ¿te parece?, con lo que dice relación con el caso Cabal. Muy bien. Es un hecho que se ha logrado sortear con éxito buena parte de las investigaciones en su contra. De hecho, en la arista principal del caso Cabal, que dice relación con la venta de terrenos en Machalí, fue sobreseído. Queda eso sí todavía pendiente ahí, lo que dice relación con esta presunta estafa al empresario Gonzalo Villalconcha, pero usted y su defensa han optado por ir directamente al juicio oral para demostrar su inocencia, según ustedes han planteado. De todas maneras, es un caso que generó muchísimo impacto político, comunicacional, y es por eso que me gustaría mencionar algunas de las definiciones que se fueron haciendo durante este proceso a lo que fue Cabal. Una suerte de empresa de lobby cuya ventaja eran sus vínculos y conexiones políticas. Es la conclusión del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Una empresa ficticia creada para acceder a Villalconcha. El 99% de los ingresos de Sebastián Dávalos proviene de Cabal. El fiscal Emiliano Arias. ¿Cuál es la versión de Sebastián Dávalos sobre Cabal? Me voy a hacer cargo primero de lo último que dijiste. Esto de el 99% de los ingresos, para empezar a dilucidar un poco las dudas. Cualquier persona que trabaje, que tiene un trabajo de tiempo completo, claramente tiene ingresos fijos de un solo lugar. En el caso mío en particular, como no tenía horario, no me daba tampoco el espacio para poder hacer otras cosas. De perogrullo está que el 99% de los ingresos son de. Decir que una empresa ficticia es, yo creo que basurear un poco el trabajo de la gente que trabajaba ahí. La verdad de Cabal es que Cabal cumplía la función, digámoslo así, de Family Office de Gonzalo Vial. Él entregaba muchos proyectos para desarrollo, independiente después que haya quedado conforme o no. Eso es una cosa distinta. Y la empresa Cabal lo que se dedicó mucho tiempo después de Gonzalo Vial es hacer desarrollo inmobiliario. El gran caso Cabal, como se llama, no es otra cosa que una invención orquestada desde un sector de la prensa, esa es la verdad, en que basado en una o dos mentiras muy específicas, como decir, por ejemplo, que el negocio inmobiliario era de carácter, ¿cómo es que le pusieron el carácter? ¿Ficticio? No ficticio, como especulativo. Montaron toda una gran, muy gran historia detrás. Cuando tú miras de verdad qué es lo que pasó con Cabal, Cabal era una empresa que durante el trabajo que se hizo con Gonzalo Vial... ¿Con qué finalidad, si es que armaron, si es el que armó, si todo esto es un invento y un constructo, con qué finalidad? ¿Con la finalidad de quién? Me pregunto. De los que armaron ese invento. Mira, el sector de la prensa. Eso lo voy a tocar en 2 segundos, pero primero para cerrar lo que era Cabal. Cabal era una empresa que hizo varios proyectos a pedido por Gonzalo Vial y que posteriormente, una vez de que se desvinculó de Gonzalo Vial, o que mejor dicho se cortó el nexo entre ambos, tomó varios de esos proyectos que habían sido desarrollados y que no habían terminado, y obviamente, como el know-how era de nosotros, se hicieron propios. Los famosos terrenos de Machalí de los que se hablan están frente a los terrenos de Gonzalo Vial. Y se había hecho con anterioridad todo un proyecto de desarrollo urbano, atendiendo justamente a todas las falencias que habían en términos de casas, servicios, etcétera, en todo ese sector. Y pensando además en algo que era una noticia pública, que era la expansión del Teniente. Gonzalo Vial decidió al final no desarrollar ese proyecto. Nosotros nos quedamos con todo, con los master plan, con todo. Y lo que hace en su momento Mauricio Valero es decir, bueno, si tengo esto ya desarrollado, ya invertí tiempo, ya invertí dinero, voy a desarrollarlo yo mismo. Nunca hubo negocio especulativo, sino que se trató de hacer, por el contrario, un polo de desarrollo en ese sector o área de la región de O'Higgins. Respecto de tu pregunta específica. Es que usted dijo, esto fue toda una invención. Por supuesto que es una invención y hay una cuestión que es súper clara. A ver. Cuando tú montas algo como lo que hicieron, basado en un artículo periodístico, que no señala nada, dice hay un negocio nada más. Un negocio Cabal. Un negocio, exactamente. Lo que busca es desestabilizar un gobierno. Y eso es lo que es, no es otra cosa. Cuando tú ves que alguien... ¿Fue una operación política revista que pasa para desestabilizar el gobierno de la presidenta Bachelet? Yo no estoy seguro si es de revista que pasa. Ese artículo es de ahí. Sí, pero yo no estoy seguro si la operación es de ellos, pero yo estoy seguro que esto es una operación política. Es así de sencillo.
No tengo otra lectura en eso. Tanto es así, perdóname Rodrigo, pero tanto es así que a mí se me sindica como la persona detrás de Cabal. Cuando la venta incluso de los terrenos yo había dejado de trabajar ahí. Entonces se busca una persona cercana al presidente de la República como instigador, como la persona que está detrás de algo que también suponen o señalan como algo corrupto, oscuro, sucio, y al final del día lo que dice la investigación es que mira, no había absolutamente nada. Sebastián, O sea, ¿qué te hace pensar en esa convicción de que hay una operación política, o hubo una operación política para desestabilizar al gobierno? A ver, yo tengo la certeza absoluta de que había gente que estaba bastante molesta dentro y fuera del gobierno con cómo se estaban llevando las cosas, la forma en que se estaba haciendo gobierno. Y creo que la principal manera de enfrentar esto, de demostrarlo, es que nunca hubo un apoyo generalizado, incluso desde adentro. O sea, esto trató mire, el problema es allá, separémoslo de acá. No hubo nunca un bloque político que se pusiera detrás del gobierno y que no, mira, aquí esto lo vamos a enfrentar como bloque político. E incluso cuando tú ves ahí declaraciones, yo recuerdo las de el ministro en ese momento era José Antonio Gómez, que él dice, esto es un problema entre privados, nosotros no tenemos nada que hacer. Y el día siguiente aparece otro ministro diciendo lo contrario, no, tienen que salir a explicar esto. Lo que tú ves ahí son un montón de puntos, digámoslo así. ¿En esta operación había gente del gobierno? No, yo creo que la gente se aprovechó de esto, gente en el gobierno se aprovechó para tratar de hacer una especie de golpe de timón. ¿A quién se refiere puntualmente? ¿Algún ministro? No te voy a dar ningún nombre, no creo que sea el lugar para acusar, ¿verdad?, por televisión, pero sí, yo creo que aquí hay gente que se aprovechó de este hecho noticioso justamente para dar un golpe de timón y decir, mire, ¿sabe qué? El gobierno tiene que ordenarse de acuerdo a lo que nosotros queremos. Sí, ahora, perdón que los devuelva al lado judicial, pero en el caso Cabal hubo condenas. De hecho, lo que plantea el fiscal Sergio Moya, él lo califica como un éxito, lo que fue todo este proceso judicial. Dice, logramos acreditar 6 delitos tributarios, condenar a 5 personas por, además de lo tributario, cohecho, soborno, infracciones a la ley de quiebra, incluso imponer multas por más de 500 millones de pesos, recuperar los 800 millones de pesos. Yo encuentro que es un éxito para la Fiscalía, dice el fiscal. ¿Y el principal inculpado que era yo? ¿Dónde está? Lo Claro, cuento en serio. Pero hubo un proceso donde sí, porque da la sensación que Cabal quedó en nada. Es que ese es mi... hubo al menos 5 condenas. Sí, pero que no son de Cabal. Y eso es a lo que voy. O sea, aquí lo que la Fiscalía al final determinó es que habían ilícitos que eran cometidos por otras personas ajenas a Cabal, que es, hasta donde yo entiendo, Herman Chadwick, Herman Chadwick hijo, para separar justamente del padre, y el equipo con el que él trabajaba. Eso es lo que llega a la Fiscalía. Esos son al final los condenados, son la gente a la que se acusa de soborno y como tú dijiste... cohecho soborno, infracciones a la ley de quiebra, delitos Sebastián, tributarios. sería tapar el sol con un dedo de que la gran duda que quedó en un momento y se acusó y se especuló que era una operación o que Cabal también servía casi como tráfico de influencias por seres quienes eran, ¿no es cierto? Seríamos inocentes si no lo dijéramos. Y el tema de los cambios del uso de suelo o planes reguladores. Y voy a ir puntualmente a, ¿usted era jefe de proyecto de Cabal? Consultor. ¿O gerente de proyecto? Tampoco, ¿No fue? Tampoco, eso no es real. No es real. Usted dijo nosotros, cuando habló de Cabal habló de nosotros. Porque yo trabajaba en Cabal. Ya, usted trabajaba en Cabal. La pregunta es si es que acaso no se sustenta, al menos el mito urbano de que no hay tráfico de influencia o utilizar la influencia, ¿qué gerente o qué asesor o qué trabajador de Cabal consigue de una empresa chiquitita, consigue una entrevista con el dueño del Banco de Chile para tener un crédito de $10 millones? ¿Lo puede hacer cualquier ejecutivo de una empresa chica? Te voy a contestar, y qué bueno que lo pones en ese término. Mira, lo primero es que la reunión no la pedí yo, y yo me subo a la reunión la noche anterior, y eso está en los correos, es parte de la carpeta investigativa. La secretaria señor Luxi dice que usted pidió la entrevista. Eso no es verdad, te lo estoy diciendo así. Todo el famoso caso Cabal aparece porque un señor Sergio Bustos dice que a él consiguió la entrevista y que por tanto hay que pagarle una grosera y muy obscena cantidad de plata. Estaba hablando de que por conseguir esa famosa entrevista, algo así de 200 millones de pesos. Eso es lo que Sergio Bustos pidió. De hecho, tanto es así que llevó a la empresa a un juicio laboral, que también lo perdió porque él nunca trabajó en Cabal. Entonces, un señor que se arroga haber conseguido esto, que es además el señor que
va a los medios a decir, miren, esto es lo que hay detrás. Yo soy Sergio Bustos, no yo. Sergio Bustos es la persona que consigue estas cosas. No se condice entonces con que haya tráfico de influencias. Pero ¿Por qué si hubiese tráfico de influencias? Que ojo, quiero separar una cosa también. El tráfico de influencias se da en el sector público, no en el sector privado. Hay que tener mucho ojo. Influir con quien uno es en la sociedad en la cual vive. Estábamos en el desarrollo y en la recta final de una campaña donde Michelle Bachelet iba a ser presidente. Eso tampoco es verdad y te lo quiero decir. No, sí, las fechas indican que el crédito se aprobó al día siguiente que Michelle Bachelet gana la segunda vuelta. Las fechas lo único que indican es que el crédito se aprobó. Yo no sé, yo supongo que alguna vez tú has pedido un crédito en tu vida y espero que sí sea. Sí. Y los créditos, y sobre todo de esas dimensiones, no se ven de un día para otro. Esto se lleva trabajando meses con varios bancos. Bancos que se negaron no porque el proyecto no fuese rentable, sino porque consideraban que había personas políticamente expuestas que entonces, por lo tanto, no querían meterse en eso. No había ilegalidad. Se tomó un proyecto y se desarrolló y el Banco de Chile lo vio, que era rentable por donde se viera. Tanto es así que el Banco de Chile solamente en esta, entre comillas, pasada, se quedó con 500 millones de pesos. Si es rentable por sí solo, ¿por qué es necesario hablar con el dueño del banco? ¿Y cómo se consigue que los reciban a ustedes? Yo no pedí la reunión, así que no sé. Pero fue. Pero fui porque me subí el ¿Estaba consciente de la importancia de que usted estuviera allí? No, es que es al revés. Tú estás partiendo de nuevo de un hecho que no es tal. Yo fui a la reunión del Banco de Chile y te voy a decir, voy a ser muy preciso en esto, porque la persona que tenía que ir, que era Mauricio Valero, yo consideré que no era apropiado que fuera porque no me gustaba cómo estaba haciendo cosas. Esa es la verdad. Mauricio Valero, hasta la noche anterior, era la persona que tenía que ir a presentar este proyecto. Y al final acompañé yo a Natalia. Natalia lo presentó. El banco conocía perfectamente los terrenos, los había tenido o habían sido parte de dueños, el banco había sido dueños de ellos con anterioridad. Entonces, les hizo sentido absolutamente. Se mostró toda la información que había. En ese momento había un inversionista extranjero que estaba dispuesto a construir hasta una torre ahí. Usted es un hombre de negocio, por eso lo repito. No, pero si no tiene nada de malo. Usted pero es que es al revés, yo no soy un hombre de negocio y ese es el error. Y eso es parte de la construcción que han hecho respecto a mi persona. No es malo. Usted conoce el negocio de la lógica porque ha estudiado en temas de economía, de tratados multilaterales. Usted conoce. Si el negocio es tan bueno por sí mismo, ¿por qué era necesario que usted y Natalia Compañón se juntaran con el dueño del banco? No cualquier pyme, no cualquier empresa se junta con el dueño del banco para un crédito. Porque hasta donde yo entiendo, y según la información que la gente que en un principio vio esto, el Banco de Chile dijo, nosotros a nivel de ejecutivos no nos podemos hacer cargo de esto, tienen que subirlo más arriba a niveles de gerencia más importantes porque lisa y llanamente no nos atrevemos. ¿Por qué hay un familiar directo de la No, yo no entiendo si es por eso o no. Yo nunca fui a ninguna de esas reuniones. O sea, yo subo al final en esto, en un proyecto que llevaba desarrollándose bastante tiempo, ¿sí? Yo no soy el que hago la llamada. Cuando tú miras el correo, por lo menos el correo que yo tengo, no se nombra a mi persona, sino se dice, mire, tal empresa quiere hacer esto porque al nivel de ejecutivos ellos dicen que no lo pueden solucionar. Claro, pero hay algo que no entiendo, que lo encuentro algo contradictorio, porque usted dice, lo citaron a esa reunión, no es que la haya pedido usted directamente. Yo no la pedí, yo no lo cité, yo me subí a esa reunión la noche anterior. Claro, porque si dice que prefirió ir porque no le daba confianza a Mauricio Valero, en el fondo usted toma la decisión también de ir a esa reunión, de ser parte de esa reunión. Y soy absolutamente consciente. Es curioso que tome la decisión alguien que no es dueño, Valero era dueño del 50%. ¿Usted tenía más poder en Cabal que él entonces? Y que tampoco es gerente de proyectos. Él era el dueño del 50% y usted no era nada de la empresa y usted toma la decisión de bajarlo a él y subirse a usted. No, lo que yo hice fue conversar con Natalia y Natalia es la que toma la decisión final de decir, mira, ¿sabes qué? ¿A usted nunca le dijo nada a Valero? No, para nada. ¿Pero eso no demuestra que usted tenía un vínculo importante dentro de la empresa Cabal? A ver, yo estoy casado con una de las socias, ese es mi vínculo y trabajaba en esa empresa, no sé qué más. Lo digo claro, porque ¿qué más vínculo puede haber en eso? En general en el proceso judicial se iba planteando un poco que tenía usted una cierta distancia de Cabal, que no influía tanto en decisiones. Entonces, yo no también encuentro el elemento contradictorio. No. Lo que se ve en el proceso judicial es que yo soy una persona que está contratada en Cabal y que no tengo al final decisiones sobre cómo se maneja la empresa. Yo puedo dar mi opinión sobre ciertas cosas, pero al final las decisiones las toman los socios, si es así de sencillo. Sebastián, en la arista judicial en la que estamos, si uno lo quisiera llevar al deporte, esto podría ser como una carrera de 200 metros con valla, que usted ha sorteado, ha saltado varias hasta ahora.
queda una pendiente que tiene que ver con la situación de la arista Gonzalo Vial Conte, en la cual ustedes no aceptaron el ofrecimiento que hizo el Ministerio Público. Me imagino que en el afán de decir que efectivamente no hay nada ilícito y que son inocentes, en el caso suyo en lo específico. ¿Cuál es el afán del Ministerio Público en esto? Yo tengo la terrible impresión de que en algún momento, no sé si fue con Penta o con SQM, un grupo de fiscales vieron estos casos como una forma de posicionarse dentro del Ministerio Público. Posicionarse. Posicionarse. ¿Sí? ¿Escalar? De escalar, abiertamente. Creo que es algo natural que les pase. Yo recuerdo en el caso del fiscal Toledo, a los 6 meses se postuló para ser fiscal nacional. El fiscal Arias pasó de ser un fiscal adjunto, no sé cuál el caso que tenía, el puesto que tenía, a ser un fiscal regional. Hay claramente intención de posicionarse frente a los medios y a la opinión pública más que dentro del Ministerio Público. ¿Se cuelgan de casos mediáticos? El fiscal nacional dijo, no recuerdo hace cuánto tiempo, que lamentablemente, refiriéndose a otro fiscal, que lamentablemente el personaje se había comido al buen fiscal, o dijo algo por el estilo. En el fondo, esto de crear un personaje va más allá de las labores de investigación que tiene que hacer un fiscal. Y sí, yo creo que... ¿Y en el caso específico de Emiliano Arias? Emiliano Arias es un fiscal que, no sé si ustedes lo han visto, va a los programas de política en un canal vecino aquí, cuando lo que debería hacer es trabajar solamente en las investigaciones. Emiliano Arias es alguien que yo lo veo siempre haciendo declaraciones e imputando hechos, esto mismo del 99%, cuando él sabe, porque existe incluso una norma interna, que él debería evitar referirse a los casos por la prensa. Y no obstante, lo sigue haciendo. Y lo que tú ves es que hacen un show mediático independiente del final de cuál sea el resultado, con, por ejemplo, los abusos sexuales en la iglesia. Van con cámaras. Emiliano Arias estuvo aquí en El Informante. También de la difusión y de la información que se debe entregar, especialmente en casos con tanto impacto mediático como estos. Pero es que, perdón, para terminar lo otro. Entonces, cuando tú ves que un fiscal está mucho más preocupado, incluso en el caso de Patricio Schuller, se llama, ¿no? Bueno, van con cámaras, cuando lo que querían hacer básicamente es indagar. Abusan de la presunción de inocencia, en el sentido que dicen, mire, este señor es culpable de entrada. Y después, al final, la justicia, que es la única que decide si es que alguien es inocente o no, queda absolutamente complicada, lo voy a decir así, complicada, porque le entregan a alguien que está cuestionado, le entregan a alguien que fue culpado, le entregan a alguien que fue enjuiciado mediáticamente. Yo quiero terminar con esto porque en el juicio del caso Cabal pasó una cuestión bien particular. Se paró un abogado del Consejo de Defensa del Estado al final a decir y a refrendar que este era un caso que lo estaba viendo la gente y que los jueces tenían que recordarlo. A mí eso me parece, de verdad, me parece peligroso. Me parece muy peligroso que ahora, la justicia, que una cosa es la justicia, es la que decide, se vea influida por... Pero ¿se puede aseverar que se ve influida? Lo digo porque es una de las labores tiene que ver puntualmente con el trabajo que realiza el fiscal. Otro es lo que resuelven finalmente en los tribunales. En el caso, por ejemplo, de acá de Cabal, ha logrado sortear con éxito buena parte de esos procesos. Pero es que yo no sorteo con éxito estos procesos porque sea culpable mediáticamente o no. Yo los sorteo porque no he hecho nada y porque no tiene ninguna base jurídica para acusarme de nada. Y eso es lo terrible. ¿Usted siente que ha sido condenado públicamente? Fui condenado públicamente. Estuve 3 años y medio, casi 4, investigado. Mi casa la allanaron, se llevaron lo que quisieron. Teléfonos intervenidos. La fiscalía hizo lo que quiso. Esa es la verdad. Decidieron, porque además lo han dicho públicamente de manera soterrada, que yo era culpable de cualquier cosa. Hacen uso y abuso de la formalización de cargos, que no es otra cosa para que la gente sepa en la casa. La formalización de cargos no es más que decirle a la persona, usted va a ser investigado. Pero lo utilizan, y esto también me lo dijo un fiscal regional a puerta cerrada. Ellos saben, son conscientes que lo utilizan. Como sinónimo de condena. Como sinónimo de condena. Sebastián Dávalos, me queda a mí una patita todavía del caso Gonzalo Vial, que se le ha denominado el caso estafa, ¿no? Entiendo que 1.000 millones es lo que pedía Gonzalo Vial, y entiendo que la investigación está acreditado que 8 informes de los cuales Cabales le entregó eran
copiados y pegados de Cochilco, que es la Corporación Chilena del Cobre. ¿Usted tuvo participación en la confección de esos informes? A ver, lo primero que te voy a decir es que no está acreditado nada en la investigación. La Fiscalía lo que hizo fue juntar pruebas y decir, mire, nosotros creemos esto. Si tú revisas la acusación original, que yo tampoco entiendo por qué se filtró, que es justamente lo que estamos conversando de qué es lo que hace la Fiscalía, dice, mire, hay informes, no sabemos quién, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no tenemos cómo, pero existen. Entonces tiene que ser culpable esa persona. Pero Mauricio Valero, ex socio, ¿no fue también quien señaló y planteó directamente que usted habría tenido responsabilidad en esos informes plagiados? Yo voy a ser súper duro con esto. Mauricio Valero tuvo un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo que además ocurrió poco antes de una audiencia para que él declarara en la audiencia, y en el acto de la Fiscalía lo sacó como imputado, si él nos apuntaba a los dos, a Natalia y a mí. ¿Los entregó? No, es que no se haya entregado porque nosotros no hicimos nada. Él nos culpó de algo que no hicimos. Yo me encontré el otro día con Mauricio Valero en un edificio y lo encaré y le dije, Mauricio, yo no hice eso. Y dice, mira, y su respuesta fue, yo sé que tú eres una víctima en todo esto. Eso es todo lo que te puedo decir de eso. ¿Podemos volver a los informes? Voy a volver a los informes. Para cerrar ese capítulo. Los informes, famosos informes, yo no los había visto hasta que aparecen en la carpeta. Son 8 informes que entrega Gonzalo Vial, que no están en ningún computador de Cabal. Son informes que podría haber entregado y descargado al mismo Vial. Son informes que nadie recuerda haber visto tampoco. Entonces, no puedo hacerme cargo de un informe que no vi y que además, al verlo dentro de la carpeta de investigación, no hay modificación alguna. O sea, la impresión que me da a mí es, alguien se los debe haber pasado, no sé quién, para que él los leyera, pero nunca la empresa se atribuye la confección de los mismos. Pero ¿y ese alguien quién puede haber sido? ¿O cómo pueden identificar dentro del mismo Cabal quién hizo entrega de esos informes? A mí tampoco me consta que haya sido dentro de Cabal. ¿Me entiendes? Claro, pero tampoco pueden haber aparecido de la nada, a menos que usted diga que Gonzalo Vial Concha quiere armar aquí una suerte de complot y crear estos informes. Yo lo único que te puedo aseverar es, yo no vi nunca esos informes hasta que estaban dentro de la carpeta de investigación. No existen, hasta donde yo sé, y con la copia de carpeta que tengo, ninguna otra copia de esos informes más que los informes que entrega Gonzalo Vial como prueba. Sospeche que pueden venir del otro lado, incluso. No tengo, no tengo idea. Y tercero, tú no puedes, y me parece, llega a ser ridículo, viendo los informes de la carpeta. Si alguien entregó el reglamento minero, bajado, descargado desde la Biblioteca Nacional del Congreso, en los PDFs que la Biblioteca Nacional del Congreso tiene, que son unos PDFs en 2 tonos, con bordes rojos, etc. Me parece absolutamente ridículo pensar que alguien se está atribuyendo la confección como empresa de un reglamento minero. O sea, Sebastián Dávalos, si usted hace esta defensa pormenorizada de cada uno de los casos, ha sorteado con sobreseimientos, acusaciones que se le hicieron, ¿por qué renunció en su momento a su cargo en el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Presionado por el ministro Rodrigo Peñailillo? No renuncié presionado por el ministro Peñailillo, fue al revés. De hecho, yo fui la persona que dijo yo voy a renunciar porque por una cuestión de responsabilidad política. Cuando un caso mediático que en ese momento tampoco sabíamos el tenor que iba a tener finalmente, llega al gobierno, lo que uno tiene que hacer de manera responsable es decir, sacar el caso de ahí. Si yo seguía dentro del gobierno, independiente de que al final justamente hubiese sido absuelto de todos los cargos que se me imputaron, el problema habría estado en el seno del gobierno los 4 años. La presidenta le pidió... Yo fui el que ofreció. 100% a usted. Sí, fui yo. ¿Y es efectivo que el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, fue a su casa a decirle o a impedirle que usted renunciara en el Palacio de la Moneda y que lo hiciera en su casa? Incluso se dice que hubo un enfrentamiento de los dos que se llegó a los golpes. No, eso no es efectivo. Lo que sí es efectivo es que Rodrigo Peñailillo, yo llegué un día miércoles, creo, de vuelta del sur, y él no se reunió conmigo hasta el viernes. No sé si por problemas de agenda, por intereses personales. Tengo mi propia opinión, pero no la voy a hacer pública. Y él quería, además, porque había mucha prensa en ese momento, que yo fuera a su casa, porque él vivía muy cerca de él. Y le dije que no iba a salir y no iba a exponer a ningún problema con la prensa. Él fue, yo le mostré, no pidiéndole permiso, sino diciéndole, mira, esta es mi renuncia. Él quería que yo renunciara en la puerta de mi casa y yo me negué. Y le dije, yo voy a renunciar donde corresponde, voy a renunciar en Palacio.
¿Y eso no implicaba involucrar al Palacio de la Moneda en todo el conflicto que se estaba desarrollando en torno al caso Cabal? Pues la pregunta es al revés. Si yo no hubiese sido parte, que es justamente a lo que apuntan las querellas y denuncias de los, en ese momento, diputados, eran diputados y, sí, creo que eran diputados y senadores, no estoy seguro, pero de Chile Vamos, jamás habría habido una investigación. Lo que dice, por ejemplo, el ministro Monkever es, él era director sociocultural y aunque haya estado ad honorem, era funcionario público y por tanto entonces hay que investigar. Si yo soy funcionario público y soy un funcionario de la presidencia y tengo rango de director sociocultural en ese momento, lo que corresponde es eso. Sebastián, creo que nos queda claro que usted tomó la decisión de salir del cargo. ¿Pero hubo presiones internas? No, no hubo ninguna presión interna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Cómo evalúa usted lo que fue la gestión de Rodrigo Peña y Lillo en ese periodo? Yo no tengo... A ver, hay gente que cree que yo tengo problemas personales con Rodrigo Peña y Lillo. Yo no tengo problemas personales con Rodrigo Peña y Lillo. Pero yo creo que él se equivocó profundamente en varias de las cosas que hizo en la gestión interna del ministerio. Recuerdo varios episodios que a mi parecer no correspondían. Y además en la manera en que manejó mediáticamente o comunicacionalmente el hecho puntual de la explosión del caso Cabal. Yo creo que él, y es una opinión muy personal, vio las encuestas y creyó que iba a ser el próximo presidente de Chile. Y cuando alguien se obsesiona con algo como ser presidente, es capaz de hacer cualquier cosa. Creo que el manejo fue malo, creo que fue deficiente y creo que eso es bueno. ¿Con la intención de perjudicarlo? Yo quiero creer que no. Quiero creer que no. Pero no lo cree no hay 100%. Pero no tengo certeza, exactamente. Usted, perdón, Rodrigo. Sebastián, en todo este tiempo usted estuvo anunciando acciones judiciales. De hecho, presentó el año pasado querellas. Varias. Varias, ¿cierto? Incluso contra algunos actuales ministros de Estado, el ministro Monkever y el ministro Ward. ¿Alguien cercano a esos ministros, la gente a la cual usted se ha presentado estas querellas, se ha acercado para que desista de esta acción judicial? ¿Lo han llamado? No, ninguno. En el caso de las querellas, ninguna. A mí me sorprende. Para mí esto es no porque no se hayan acercado. Yo lo que habría esperado es que una vez que fue absuelto, lo que correspondía es que estas personas hubiesen dicho, ¿saben qué? Cometí un error. Queríamos que se investigara, pero no fue así y hubiesen pedido disculpas públicas. Yo eso en algún momento lo dije también en algún punto de prensa. Lo que corresponde ahora es que si alguien comete un error, pida disculpas públicas. En el caso de ellos, no lo hicieron. Incluso creo que el diputado Paulsen se jactó y fue más allá y me trató de... Da lo mismo, no lo voy a decir en cámara. No entendiendo, lamentablemente, que el rol de ellos es fiscalizador, está bien, pero que también pueden cometer errores. O sea, yo no puedo acusar en un país como este a alguien públicamente y después decir, bueno, no tengo ninguna responsabilidad porque estoy cumpliendo mi rol. ¿Y esto va a llegar hasta el final? Va a llegar hasta el final. ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Salvo que alguien lo llame? No, tampoco. ¿Tampoco? A esta altura, todo va a llegar hasta el final. O sea... No hay ofrecimiento de disculpa que valga ahora. Hoy día nada de nada. Solo para cerrar ese punto, ¿usted consideraba, Sebastián, que no era necesario realizar un procedimiento de investigación judicial en torno a lo que había pasado al caso Cabal? Lo digo desde la perspectiva del impacto que generó en ese momento. Se trataba del hijo de la presidenta, en una reunión además que, como lo hemos estado comentando, no puede acceder cualquier persona. Desde esa perspectiva, ¿no cree usted, no comparte que efectivamente tenía lógica que se desarrollara un proceso judicial? Por supuesto que sí. Es más, por eso mismo nosotros siempre estuvimos muy abiertos a todo. Entregamos todo lo que la Fiscalía nos pidió, fuimos a declarar cada vez que la Fiscalía nos pidió, hasta enero del año pasado. No, miento, creo que hasta... Me parece en el año pasado, no me acuerdo ya de esta altura de la fecha. Pero el punto no pasa por ahí, o sea, está bien. Todos tienen que ser sometidos a escrutinio, sobre todo si son funcionarios públicos. Pero también hay un límite en que si tú como querellante eres parte, tienes la información, sabes que alguien no es culpable o que no hay ningún tipo de fundamento jurídico para... Tú no sigues. O sea, tú podrías dejar eso abandonado o acercarte y decir, ¿sabes qué? Está bien. No era tal. Y aquí lo que tengo es lo contrario. Es gente que estuvo los 4 años aprovechándose de esto, con una fiscalía que además se negó sistemáticamente a que a mí me absolvieran. A mí me absuelve la Corte Suprema porque dicen, oiga, lleva 4 años y todavía no encuentra nada.
A esta persona, perdóname Matías, que Sí, ¿cómo no? la dieron vuelta investigándola y no encontraron nada. ¿Y qué es lo que dice la Fiscalía nada más? No, es que la investigación está cerrada, entonces todavía podemos encontrar algo. ¿Hasta qué punto usted se ha hecho la autocrítica o no de responsable de lo que le sucedió al gobierno de la presidenta Bachelet? Que coincide cuando vemos las encuestas, cómo se pega una bajada impresionante justo a partir del caso Cabal. Algunos dicen le pegó al gobierno de la presidenta Bachelet en su línea de flotación, que es el tema de la probidad. Más allá que usted ha dicho que es inocente, que lo va a aprobar. No lo he dicho yo, pero, lo dijo la Corte. Además, sí, Suprema. pero usted refrendando lo que han dicho la justicia en general. ¿Hasta qué punto se ha sentido responsable del daño político que le hizo el caso Cabal al gobierno de la presidenta Bachelet? El caso Cabal en sí tiene obviamente responsabilidad, pero yo no me puedo hacer responsable tampoco de cosas que no he hecho. Como tú me dices, si es un problema de probidad y hubiesen encontrado algún ilícito, incluso una falta, si no han encontrado nada, ni siquiera han encontrado una falta, yo podría hacerme responsable completamente. Pero no puedo, y aquí hay una suma de factores. O sea, creer que únicamente este hecho es el que acaba con un gobierno o le pega en la línea de flotación, yo creo que es bastante reduccionista y es atribuirme a mí demasiado poder que no tengo. Hay una mezcla de cosas. ¿Qué otras cosas usted le asigna un poder similar al que tiene Cabal a la vista de la opinión pública? A ver, una cosa es la vista de la opinión pública como tal, pero el problema del gobierno fue mucho más allá. El problema del gobierno tiene que ver también con el encanto o el reencanto que tuvo en la gente. Yo tengo, y es una lectura que hago desde adentro, cuando estuve adentro, que había una desconexión justamente con la opinión pública o con las personas, como el chileno a pie, como se dice. ¿Es crítica a las reformas que planteó el gobierno? No solamente las reformas, porque se hicieron muchas cosas. Yo creo que hubo un problema, por un lado, respecto de cómo se comunicaba lo que se estaba haciendo. Se hicieron un montón de proyectos maravillosos, pero no se masificaba la comunicación y entonces pasaban inadvertidos, salvo para la gente que era directamente beneficiaria. Creo también que la coalición no estuvo a la altura, que hubo muchas resillas internas y que nunca se entendió que en teoría al menos teníamos que remar todos para el mismo lado. Lo que yo vi desde adentro y sí me consta es que habían bastantes zancadillas, no solo las reformas, a nombramientos, a diferentes cosas justamente por Pero algo bien grave, disculpe, usted con la posición de privilegio que tenía, no solo por ser familiar, sino el cargo que tenía, trabajar físicamente en el Palacio de la Moneda. Aquí la gente está mirando que el hijo, Sebastián Dávalos Bachelet, está diciendo que hubo zancadillas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Me gustaría que usted mencionara o algún partido o alguna persona que le hizo zancadillas. ¿Es Peñalillo? ¿Es Analí Uriarte? Mira. ¿Es el presidente de algún partido? ¿Quién hizo zancadillas? Hay varios políticos que hicieron zancadillas y lo voy a dejar ahí. No creo que sea ni el momento ni la ocasión para referirme a eso, pero sí, de verlas las hubo. Deja formularte otra pregunta, a lo mejor si vamos por ese lado, y tiene que ver con eso. Cuando estabas como director del área sociocultural, ¿te sonaba más o menos el teléfono que antes? Me sonaba menos porque me llamaban para muy pocas cosas. Me llamaban para cuestiones muy concretas de planes y programas que tenían que ver con lo que nosotros hacíamos. Perfecto. Pero si tú me estabas hablando en términos políticos, ¿sí? No sonaba. ¿Y en términos de otro interés, te golpearon más la puerta? No recuerdo porque como no contestaba directamente yo, sino tenía una asistente que hace de filtro, ella es la que al final sabe si es Pregunto porque había una coalición de gobierno, entonces nueva mayoría, que me imagino tenía diversos intereses. Tú estás hablando de que había un bloque político en ese entonces. Por sí, eso o sea, siempre hay gente que manda sus listados o ese tipo de cosas. ¿Listados de qué? Listados de gente de los partidos, de políticos, etcétera, Pega. No es pegas, no son candidatos, por ejemplo, candidatos a ser director de una fundación, no pasa más allá de eso. Pero más allá de eso, como de pega concreta, etcétera, no. Eso al menos a mí directamente no me pasó. No te puedo decir si es que no ocurrió, pero a mí al menos directamente no me pasó. Hablemos de los beneficios. También en esa misma línea. Cuando cumplías este rol como privado en Cabal, ¿se acercaron políticos para pedir financiamiento? Nunca. ¿Para campañas? No. Y además pasa una cosa distinta. Yo en el caso de Cabal trabajaba exclusivamente con temas y con proyectos que eran del sector privado. Yo nunca vi nada público. Eso era parte del acuerdo que teníamos explícito con Mauricio Valero. Yo no iba a ver nada público porque justamente para evitar cualquier problema.
Usted fue motivo de escarnio público por unas rutinas humorísticas, sobrenombres que fueron muy extendidos en las redes y que todos lo manejan, en fin, y usted se creyó por eso. Pero usted también se le atribuye haber inventado sobrenombres y hacer escarnios dentro del gobierno. Y se lo voy a decir bien directamente para hablar de cara a la gente, que usted le inventó el mote de galán rural a Rodrigo Peñalillo para desacreditarlo dentro del poder. Eso no solo no es efectivo, sino que es una mentira absoluta, todavía es una mentira absoluta. Ese nombre se lo puso alguien más dentro del palacio, referente a otra cosa. ¿Usted nunca lo nombró así dentro del gobierno? No, nunca. Nunca me utilizó. refería a él, ni en público ni en privado, sí. Perfecto. Nunca. ¿Y usted cómo toma este escarnio público de haber sido, de alguna manera, hazme reír en algún momento, que el humor nacional pasara por meme, figura, y que era usted el centro de eso? ¿Cómo lo vivió? Me pareció sobre todo injusto, fíjate. Eso es. Me pareció injusto porque yo entiendo que era lo que había de fondo. Lo que hemos estado conversando todo el rato. Había un caso en que se suponía, en que fui enjuiciado mediáticamente, fue enjuiciado públicamente. La gente decidió que yo era culpable y, por tanto, como soy culpable, se puede hacer lo que se quiera con el culpable. ¿Pero por qué la gente no confiaba en su versión? ¿Por qué cree usted que generaba tal vez esta cierta animadversión? Lo digo comparando con otros hijos de expresidentes que también han estado vinculados a funciones públicas y que no han tenido esta misma reacción. Yo revisaba incluso algunas informaciones previas al caso Cabal y ya desde antes habían ciertos cuestionamientos al tema de mérito, una serie de críticas y teniendo que dar entrevistas o explicaciones por ese tipo de temas. ¿A qué atribuye usted que generaba esa reacción? Es algo que a mí de verdad me supera, no podría explicarlo. Eso creo que es pega de sociólogo, de antropólogo, decir por qué ocurre. Pero yo tampoco puedo hacer, como lo dijo en algún momento la diputada... Uy, se me olvidó qué diputada fue. No puedo salir justamente a explicar cada vez que alguien me imputa algo. A esta persona no tiene mérito. Bueno, tengo que ir a buscar la cantidad de títulos que tengo para decirle no es verdad. Mira, esta persona no llegó acá por un concurso público. No, sí, la verdad es que sí fue así, pero no puedo estar haciendo eso. Tú decías, fue injusto públicamente lo que me pasó. ¿Eso tenía un costo desde el punto de vista profesional? Por supuesto que sí. Y te cambio la pregunta también. ¿O un beneficio? Un costo absoluto. El hecho de ser hijo de una expresidenta de la República. Toda la vida fue un costo. ¿Nunca hubo un beneficio? Nunca. ¿Por qué toda la vida fue un costo? Porque desde que yo empecé a trabajar en el servicio público, durante el gobierno de Ricardo Lagos, yo alcancé como a los 30 años más o menos, entre comillas, el tope de mi carrera profesional. Y después de eso era solamente por asignación no es responsabilidad, es confianza, creo que le llaman. En un gobierno de Michelle Bachelet nadie me va a nombrar en un cargo superior al que está. Nadie se va a atrever a hacerlo. En un gobierno de Sebastián Piñera, nadie lo iba a hacer por razones obvias. En otro gobierno de Michelle Bachelet, tampoco lo iban a hacer. Entonces, ¿qué quedaba para mí? Quedarme siempre en un lugar determinado porque nadie se atreve, en este caso independiente de los méritos o no, a hacer un nombramiento. Por ejemplo. Me pasó lo contrario. Me fue al sector privado y había gente justamente que no quería tener nada que ver, ya fuera por razones políticas o porque le podía producir problemas. Problemas justamente en términos de que si alguien tiene una empresa y que esa empresa es proveedora del Estado, el solo hecho de estar relacionado conmigo les causa problemas. ¿Puede hacer su vida normal usted hoy día? No. ¿Por qué no? Porque no puedo salir a la calle tranquilamente, por ejemplo. No puedo volver a hacer clases como hacía antiguamente. No puedo postular a trabajos, es muy difícil que vuelva al Estado, por ejemplo. Nadie quiere hacer nada con alguien que esté relacionado con Cabal. Entonces, sí, no puedo. ¿De qué vive usted hoy día, Sebastián? Vivo de varias cosas, vivo de ahorros que me quedaron, porque siempre fui una persona muy ahorrativa y que invertí en varias cuestiones en el pasado, cuando sí tenía ingresos. Vivo también de la red de apoyo que tengo. Yo tengo la suerte de tener una gran cantidad de amigos afuera que han encontrado que esto es una de las cuestiones más canallescas que hay en Chile. Y de pequeños proyectos que van saliendo que ninguno tiene que ver con Chile, justamente. De no haber existido Cabal, ¿habría ganado usted casi 28 millones de pesos al mes? Se lo pregunto por lo que plantea en esta acción judicial contra Canal 13, donde se demandan 1.000 millones de pesos. Te hago una pregunta, por ¿los lucro 28 cesante por millones 3 cómo años. los sacaron?
lucro cesante, por eso lo estoy mencionando. Dice 28 millones de pesos al mes, dice. 27,7, estoy diciendo yo el cálculo, por los 1.000 millones. Lo pregunto al revés. No, te pregunto porque judicial, no es lo mismo, sí. No es lo mismo ganar un sueldo de 27 o 28 millones al mes, por ejemplo, que haber hecho el desarrollo inmobiliario, que eran 40 hectáreas. Claro, por eso hago el promedio. ¿Ah? ¿Sería ese el dinero que usted habría ganado durante 3 años? ¿1.000 millones de pesos? Podría haber sido más. ¿Por qué es lo que está solicitando? ¿Ese es el costo de oportunidad que usted tuvo? Es más de que el costo de oportunidad. Es mucho más. Yo después de eso volví a activar las redes de contactos que tenía afuera. Yo tengo amigos dedicados al trading de commodities hace muchos años. Yo no sé si tú conoces el mercado de commodities, pero tú puedes ahí cerrar un solo contrato en que eso es un número casi marginal. Como las pérdidas también lo pueden ser. Recordemos el caso de Ávila. Sí. Bueno, pues ¿para qué recordar? Hay casos y casos. Sí, pero este es el caso de trader, no es el de una empresa como Codelco. De todo lo que estamos hablando, Sebastián, si tuvieras que definirte, ¿quién es hoy Sebastián Dávalos? ¿Es una persona más cuidadosa, más madura, con rencor, triste? No, soy una persona inmensamente resiliente. Eso es lo que te puedo decir. Resiliente. Sí. Siguiendo la lógica de lo que usted planteaba hace algunos segundos, donde decía que era complejo que alguien lo nombrara en un cargo, como funcionario público o en un cargo más elevado. Desde esa perspectiva, ¿fue un error de la presidenta Michelle Bachelet nombrarlo a cargo de la división sociocultural? ¿Por qué podría ser un error? Por lo que usted mencionaba de que siempre iban a haber críticas en caso de que estuviese ejerciendo un cargo de esas características. No, lo que yo te estaba diciendo es otra cosa. Es cuando tú eres parte del aparato público como un funcionario más, el nombramiento en un cargo superior es complejo. Yo venía ya del sector privado a hacerme cargo además de programas de política pública en un lugar que además no es remunerado, porque al final mucha de la crítica apunta a que es remunerado, o sea, lo nombraron en tal cargo y tiene tal remuneración. Nadie habla nunca de la responsabilidad del cargo. En este caso particular, yo no considero que haya sido un error. Yo considero además que cuando tú revisas la gestión que se hizo en esos 11 meses, es una gestión muy buena. Y que hubiese llegado a mucho mejor puerto si es que lamentablemente... ¿Y no era un error tampoco considerando que venía ya de actividades en el mundo privado? ¿O un riesgo? Dinero y puede haber sido un riesgo, pero no es un error. Si tú piensas... ¿Lo midieron, lo conversaron con la presidenta ese riesgo? Espérame, déjame contestar primero a Patricia. Si fuese un error, este gobierno no podría estar en el gobierno. El presidente Piñera tuvo de jefe de gabinete a su hija durante mucho tiempo. Ad honorem. Eso no es problema. Yo estoy diciendo, la tuvo ahí, en un cargo que además era mucho más, políticamente, mucho más potente. No hubo nunca ninguna crítica. Es una cosa que llama la atención. ¿Y puede que tenga que ver eso con que a la presidenta Michelle Bachelet se le atribuyen otro tipo de características que tienen que ver con la confianza, con la credibilidad, con la austeridad, con cierta distancia, por ejemplo, de los empresarios? Puede ser, no tengo claro cuál será la razón. Lo que sí creo es que tú no puedes partir una crítica solamente en base a lo que yo siento. La crítica tiene que tener algún fundamento. Y en este caso no hay ningún fundamento, porque cuando tú miras hacia atrás, ¿cuál es, entre comillas, mi currículum vitae? Tú no puedes decir, mira, esta persona no está calificada para. ¿Entiendes? Mi carrera y además los estudios de pre- y posgrado están todos orientados hacia el Estado. Entonces el lugar natural para desarrollarse es el Estado y el área de la política pública. Sebastián Dávalos, ¿le parece factible que Michelle Bachelet vuelva a ser candidata como lo sugirió Francisco Lagüe la semana pasada en una entrevista? ¿Me parece factible o me gustaría? Es la pregunta. Las dos. No me gustaría y bueno, ante la falta de liderazgos que hay hoy día en la oposición, factible es. Yo espero que no lo sea, ¿no? Esa es mi única lectura. Factible es porque ella le ha expresado... No, factible es porque ante ausencia de liderazgo se recurre a liderazgos anteriores. Pasó en la elección anterior de Sebastián Piñera cuando se recurrió al expresidente Frey como candidato, independiente de cuál haya sido el resultado. Pero ante un fraccionamiento, por ejemplo, como el que hay ahora en la oposición, con falta de liderazgos reales, con falta de políticos que aglutinen a la oposición, no es descartable que
la presenten al menos, que no quiere decir tampoco que ella vaya a tomar una decisión al respecto, pero que por lo menos desde el interior... ¿Ella está consciente de eso? Eso es algo que yo no sé, yo no converso con ella, hay temas que prefiero no tratar. Usted conversó, participó y trabajó con muchos que estaban en el gobierno en ese entonces, muy cercanos también a la expresidenta Bachelet. ¿Es crítico de lo que pasa con la oposición hoy día? ¿Y por qué? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. ¿Y cómo se sale de ese hoyo? A ver, si la solución fuese tan mágica y yo la tuviese, seguramente ya habrían salido, ¿no? Yo creo que nadie la tiene como tal y tiene que ver, a mi juicio, con la desconexión, esta misma desconexión que yo hablaba hace 4 años atrás, de los partidos con el ciudadano común y corriente. No creo que exista interpretación de lo que la gente quiere como tal por parte de los partidos. Y mientras esa desconexión siga existiendo, la oposición no tiene nada que ofrecerle directamente a sus votantes, más allá de los que son meramente ideológicos o que son militantes. ¿No ves ningún liderazgo? No, yo no veo ningún liderazgo fuerte. Sí. Hay algunos liderazgos que pueden potenciarse. ¿Cómo cuáles? A mí me gustaría, por ejemplo, por el tipo de política que yo siempre seguí, que fuese alguien como José Miguel Insulza, por ejemplo. Siempre me gustó la forma y la visión de Estado que tiene el presidente Lagos. Entiendo que en esa misma línea podría ir Aldo Muñoz. Muchos ex nueva mayoría. Exactamente. Si la presidenta Bachelet, disculpa una cosita, decide no participar, si es que se lo pidieran, si es que las encuestas indicaran que es necesario, como fue anterior, que volviera, ¿le parece que el Frente Amplio es el sucesor natural de Michelle Bachelet? En lo político, en lo gobierno. No me parece. Tú lo estás llevando como a un tema de votación, ¿no? Como de... el espíritu, las características de lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, ¿es el Frente Amplio el sucesor natural de esas políticas? No me parece que lo sea. No me parece que lo sea por la forma en que tiene de funcionar el Frente Amplio. Porque a mi juicio, la diferencia fundamental, más allá de que puedan tener líneas similares en lo político, en lo valorativo, en la forma de ver el mundo y el Estado, mi crítica al Frente Amplio es que todavía no se ve política de consensos como si se veía en la nueva mayoría. Está mucho más esta suerte de imponer opiniones por sobre llegar a grandes acuerdos. Ellos han sido más bien críticos de esa posibilidad de consensos desde la perspectiva un poco de la desconfianza, de decir, bueno, ¿son acuerdos o en realidad son arreglos que se hacen entre los distintos representantes políticos? Ellos pueden tener la visión que quieran, pero hay una cuestión que es de perogrullo en política, y la política se logra con acuerdos. Porque todo el resultado de lo político afecta a las personas, entonces por lo mismo tiene que ser con acuerdos. Sebastián, disculpe, pero hay liderazgos que sí han sido capaces de acordar. Por ejemplo, cuando el presidente Piñera llama a algunas comisiones, recuerdo a Gabriel Boric haber participado en comisiones mencionadas o invitadas por el presidente Piñera. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza ese liderazgo. El de claro, es dialogante. Gabriel Boric parece dialogante, pero yo no sé en este momento si él todavía, por una cuestión etaria, casi porque le falta edad, entre comillas, poder ser un candidato real a la presidencia. ¿Pero tiene la pasta, tiene las características? Yo no lo conozco. ¿Los atributos? No lo conozco, entonces no puedo hacer no puedo dar una opinión más acabada sobre él, pero él es un ente político, o sea, es un animal político, es alguien que lleva la política, se nota en las venas, y creo que, claro, quizás en un tiempo cercano podría ser un candidato. Deja mencionarte dos más del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson. ¿Qué te dicen? Giorgio Jackson me parece que es alguien que justamente entiende esto, entiende que hay que sentarse a conversar, pero también entiendo que eso ha producido bastantes problemas al Frente Amplio, que no les gusta la forma que tiene justamente Giorgio Jackson de acercarse a otros actores políticos. En el caso de Beatriz Sánchez, yo no he seguido su carrera, no sé cómo funciona o cómo se desarrolla dentro del Frente Amplio, entonces no estoy incapacitado de opinar al respecto. Coincide, Sebastián, con esto que planteó hace algunos días el ex subsecretario Mahmoud Alewi, de que Sebastián Piñera es el jefe de campaña de Michelle Bachelet, esto en el sentido de que estaría actuando de tal manera en que mantiene ese liderazgo dentro de la oposición. A ver, cuando Mahmoud Alewi dice eso, yo tiendo a creer que se refiere justamente a la bacheletización de la agenda. Y claro, en ese sentido, esto me recuerda un poco al Colegio de las Américas, o la Escuela de las Américas, que se buscaba un
enemigo interno justamente para poder dirigir todo el andamiaje político y la crítica y la agenda para tapar otras cosas. Y la bachetización de la política, de la agenda, a mí me parece al menos que responde justamente a eso. Cuando hay un problema, cuando el gobierno tiene un problema profundo, sacan a la figura de Michelle Bachelet y empiezan las críticas justamente para distraer de todos estos otros problemas que llevan ya un año acarreándose. ¿Qué evaluación haces del actual gobierno del presidente Piñera, Sebastián? Yo no tengo muy buena opinión en general porque creo que generó bastantes expectativas, bastante más de las que han podido cumplir. Y creo que han incurrido en varios errores que han tenido un costo muy bajo. Si tú me preguntas, por ejemplo, el caso Catrillanca es algo que debió haber tenido, en términos políticos, bastante más, no solo notoriedad, sino que deben haber tomado decisiones mucho más profundas. Y yo lo que veo ahí es que el gobierno obvia un poco esto y sigue con ¿Qué decisiones profundas, por ejemplo? Porque vemos que salió el general director de Carabineros. Lo mismo que había pasado con el general director anterior, que tan solo entró el presidente Piñera, también lo cambió y eso se venía arrastrando desde antes. Sí, pero yo también creo que debieron haber hecho reformas profundas dentro del Ministerio del Interior. ¿De qué tipo? Yo creo que Andrés Chadwick debió haber renunciado. Un ministro que sale y le dice al país que algo ocurrió y eso no es verdad, es un ministro que tiene que tener la responsabilidad política y asumir su error y no culpar a alguien más y decir, no, es que había problemas de comunicación, como conversamos fuera de cámara, o no, la verdad es que la información que me dan no es verdadera, etc. Yo creo que ahí falta de verdad responsabilidad política. ¿No bastaba con que renunciara al intendente, Carabineros, todas las renuncias que se fueron dando en torno al caso? Creo que se cortó el hilo por lo más delgado. ¿Qué personero actual del oficialismo le merece respeto político? Respeto a todos, me imagino, pero respeto político, le valora su actitud, su actividad, su forma de hacer política. Aparte del presidente Lagos, dices tú, porque el presidente Lagos para mí es el Dije del oficialismo. De la derecha. ¿Hay alguien de la derecha? Pensé que era una ironía. Sí, yo dije... Sí, ya. Pensé que era una ironía suya. Me quedé pegado en el tiempo. Del oficialismo... Yo sí tengo buena opinión general en términos políticos de Andrés Chadwick, independiente de este episodio, caso puntual. De este episodio. Y hay cosas que me gusta como las enfrenta, por ejemplo, Osandón. No estoy de acuerdo con él en todo. Hay cosas que sí me parecen. Extraño, sobre todo... ¿Lo echa de menos? No, extraño. Sí, bueno, a eso me refiero. Sobre todo... la visión de Estado y justamente esto de los consensos que tenía Pablo Longueira. Eso que es algo que extraño, de verdad. Esto de poder llegar a grandes acuerdos, de sentarse con un presidente, de entender que más allá de la chimuchina política, más allá de el qué gano yo, aquí qué gano allá, hay cuestiones más importantes que hay que solucionar. ¿Alguien más? ¿Que eche de menos como Longueira? No, es que echo de menos Longueira. No quiere decir eso. Lo que estoy diciendo es que hay cosas de Longueira que sí echo de menos. Perfecto. Que es esto justamente de tener una visión de Estado que va más allá del día a día en la política. No, fíjate que no. ¿Qué te parecen ciertos liderazgos que han ido surgiendo, como por ejemplo el de José Antonio Kast? No... Creo que ni siquiera quiero opinar de José Antonio Kast, ¿no? ¿Usted descarta ingresar a la política desde una candidatura, desde un cargo de elección popular? Yo dije hace 4 años atrás o 5 años atrás, porque me preguntaron exactamente lo mismo y mi respuesta iba a ser la misma. ¿Y sigue siendo? ¿Respuesta definitiva? Mi respuesta definitiva es, a mí no me interesa. Tú decías que yo era empresario, no, yo he sido toda la vida tecnócrata. Eso es lo divertido y lo paradójico con esto. Y el Estado sí me gusta, pero no tengo ninguna intención de participar en el Parlamento o algo por el estilo. No un cargo de elección popular. ¿Sí aceptaría? ¿Volver a trabajar en el Estado? Sí. Y le reconozco algo más de la cocina de un programa. Cuando uno comenta que viene Sebastián Dávalos al día siguiente, un montón de periodistas te dicen, uy, qué ganas de haberlo entrevistado, qué suerte, qué oportunidad. Y también te preguntan, ¿por qué quiere hablar ahora Sebastián Dávalos? Y esa pregunta me queda dando vuelta y quiero hacerse con usted. ¿Por qué eligió hablar ahora, 11 de la mañana, 32 minutos de este domingo? Por varias razones. La principal es porque yo lo dije desde un inicio. Yo voy a hablar cuando esté todo judicialmente zanjado y en este caso se terminó la investigación, que era lo que a mí me importaba.
¿Y por qué me importaba eso? Porque yo incluso puedo ahora hablar de cosas que tienen que ver justamente con la investigación sin tener el problema de que no entrego información que no debo entregar y me autoacuso o me llevo a mí mismo frente a una investigación paralela. Creo que era el momento de salir a matar varios mitos. El caso de Cabal en sí es un mito. Se han inventado todo tipo de cosas sobre mi persona. Y además en un medio como es Televisión Nacional, que por un lado es un canal público, es un canal que uno considera claramente serio. Estado Nacional es un programa justamente no solo de política, sino que además de actualidad. No, pero además respetado, ¿verdad? Sí, claro. Eso es a lo que voy. Y además de todo eso, creo que era necesario de una u otra forma dar mi versión. Sebastián, al menos la última de mi parte. Sí. ¿Cuánta gente te dio la espalda? Mucha. ¿Mucha? Mucha. ¿Alguna que incluso tú pensabas que nunca te iba a dar la espalda? Exactamente. Sí. Mira, lo más notable en este periodo es haber hecho la limpieza y desgrane de gente con la que yo tenía relación hace muchos años. ¿Se redujo el círculo? Por supuesto. Sí. Pero lo que es muy bueno dentro de todo, porque ahí uno ve justamente quiénes son los amigos. En las malas es donde se ven los amigos. ¿Alguna autocrítica? ¿Respecto de qué? De cómo se desarrollarán todos los procesos, algo que no habría hecho, no haber ido a la reunión, tal vez. Hay autocrítica, por ejemplo, por haber sido quizás demasiado ingenuo. Esto que les digo de haber sido demasiado ingenuo en términos de cómo se enfrentaban algunas cosas, de haber sido demasiado ingenuo también pensando que remábamos todos para el mismo lado. Hay autocrítica respecto, por ejemplo, de la mala intención. Nunca pensé que iba a haber tal nivel de mala intención por parte de alguna gente. Hay autocrítica ahora, claro, después de las guerras, todas son generales. Hay autocrítica también, yo creo que debía haber salido a hablar mucho antes. O sea, hay un montón de autocrítica en esto. Sebastián Dávalos Bachelet, le agradecemos mucho haber estado aquí en Estado Nacional, nuestro primer programa de la temporada 2019. Y bueno, nosotros vamos a volver con nuestro panel. Sebastián, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa. A Rodrigo, a Pati, muchísimas gracias por participar también de esta entrevista. Pausa y volvemos con el panel aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, 11 de la mañana, 38 minutos de este domingo. Y el tema que les dejamos planteado antes de irnos a la entrevista al otro panel, al otro sector de este programa, tenía que ver con el control preventivo de identidad, que es un tema que seguro va a despertar muchas diferencias y matices. Doña Lili Pérez había dicho, sí, va a haber diferencias. Sí. A ver, varias. Yo creo que es un anuncio importante, interesante, porque es mucha la gente que está cabreada con la delincuencia, que muchos de los anuncios que hizo el presidente Piñera en campaña en estas materias, realmente el gobierno está al debe en materia de delincuencia y violencia. Una por responsabilidad del propio gobierno y otra por responsabilidad también social de nuestra sociedad, que está cada día más agresiva y más violenta. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que se comprometieron ha sido dificultoso cumplirlas. Dicho eso, yo creo que no es suficiente hacer un anuncio de rebaja de la edad del control de identidad si no va amarrada con otras cosas, que es intervención social en materia de violencia en el hogar, deserción escolar, que es altísima las cifras de deserción escolar que tenemos, consumo de drogas y alcohol. Y sobre todo me quiero detener en el tema de la droga. Yo siempre he sido muy dura en el tema de la droga, cosa que a mucha gente en la política le molesta, pero yo siempre lo digo. El consumo de droga en Chile está desatado desde hace años. Las autoridades no se lo toman en serio y tenemos muchos sectores, sobre todo en sectores marginales, jóvenes y niños, adolescentes que se han convertido en soldados de estos narcos que tienen grandes empresas, que uno puede estar sentado al lado de cualquiera de ellos en un restaurante, porque muchos de ellos se visten de grandes señores y son grandes empresarios, que pues uno sabe que están vinculados a la droga, y que resulta que reclutan a estos jóvenes para meterlos en ese mundo y comienzan a generar una red de violencia y delincuencia. Entonces, Lili, yo creo que el control de identidad... La crítica política es que no hubo foco del presidente Piñera en los temas reales que van a cambiar o van a mover la aguja en temas de seguridad. ¿Sabes lo que me pasa, ¿Que se fue en algo muy superficial? Matías, yo creo que el gobierno, al estar al debe, no tiene ni siquiera
siquiera un piso político para avanzar bien en esta materia. Esa es mi impresión. Gonzalo Miller pidió la palabra, quiero... Sí, solo 30 segundos, porque mucha gente se pregunta por qué nosotros no pudimos intervenir respecto de la entrevista. Yo creo que por tema de transparencia, decirle, entiendo que hubo un problema técnico y que por eso no pudimos intervenir como panel respecto del entrevistado. Más que un problema de hoy, una resolución técnica. Claro. Y en eso porque no va a ser así a futuro, digamos. Esperamos poder resolverlo. Claro, porque yo creo que gran parte de lo que hace este programa tiene que ver con eso, con el intercambio de posiciones distintas y con el debate y todo. Ahora, respecto al control de identidad, yo creo que es valioso lo que hace el gobierno cuando pone de una manera bastante pragmática una medida que apunta, en mi opinión, en el sentido correcto. ¿Por qué lo hace de manera pragmática? Porque de repente como que se traba un poco la discusión en términos de que es inaceptable o tendría algún reparo ético o moral respecto de la norma. Y resulta que si uno analiza esta norma de partida en una medida distinta y amparado en un artículo distinto se está haciendo cuando hay sospecha, es decir, cuando hay, no sospecha, cuando hay una investigación, cuando hay fundamentos para hacerlo, ese control investigativo, amparado en el artículo 84, ya se está haciendo 85. Respecto a menores, 85 respecto de menores de edad. Y por otro lado, esto es una idea que tampoco es tan nueva, se conversó en el gobierno anterior. De hecho, me parece que se alcanzó a votar, y bueno, ahí Aldo se acordará, se votó en la sala de la Cámara de Diputados y se aprobó con 105 votos, o sea, prácticamente unánime. A mí me gustaría que como en esta medida, como en otras de política pública, fuéramos al fondo, viéramos la efectividad, viéramos la evidencia, pero viéramos toda la evidencia. Porque si no, nos va a pasar algo que cuando uno discute política pública se ampara en un dato, ¿no es cierto? Se ampara en un solo dato y trata de desde ahí construir un discurso. A mí me gustaría que se revisara toda la evidencia, la a favor y la en contra, para poder tomar una buena decisión. Que no nos pase lo mismo respecto a la discusión que tuvimos no hace mucho, hace un año y medio respecto de migración, donde los datos que utilizábamos para el debate decíamos que Chile tenía un 0,6% de migrantes y que por lo tanto no teníamos un problema de migración, y resulta que la bofetada que nos pegó la realidad dejó todas esas conversaciones fuera de tono. El control de identidad es un tema importante, apunta a una demanda ciudadana clave como es la seguridad y por lo tanto merece un debate a la altura de eso. Las encuestas dicen eso. ¿Las encuestas mandan en este tipo de decisiones, Francisco Vidal? No, porque... ¿No o no debieran? No debieran porque, te pongo un ejemplo, en el caso, como la seguridad ciudadana es la principal demanda de la población chilena, en todos los estratos y particularmente en los medios y populares, tú podrías llegar, bueno, volvamos a la pena de muerte. Y podríamos tener una encuesta con el 85% por tener la pena de muerte, y yo digo no nomás. Pero quería enfocarlo de otra manera. Pero una cosa es no seguir la encuesta rajatabla con los ojos ciegos, otra también es tratar de pegarle un portazo y como que no estuviéramos... En este caso influyeron las encuestas para que el presidente Piñera empujara más todavía. Yo creo sin duda. Yo creo que también, en la oposición ya hay gente que está mirando esto desde la lógica. Si las encuestas no tienen otro valor que ser la expresión de una demanda ciudadana. ¿Usted es de aquellos de oposición que están mirando con buenos ojos esto? No, mi punto es otro, para llegar a mi convicción. Aquí hay dos valores en juego. Partamos por reconocer eso. La seguridad colectiva, un valor. Sí. La libertad individual, otro valor. Cuando tú tienes dos valores en juego, tienes que equilibrarlos. Yo creo que con el paso que se dio con el control preventivo de identidad de 18 para arriba, la libertad individual se dio en función de la seguridad colectiva. Y me parece bien. Pero no haría un segundo paso yo. ¿Por qué? Porque hay que mantener el equilibrio. Además, un segundo paso que tiene dos dimensiones. Siempre hablamos de que baja de 18 a 14. Pero el proyecto planteado le agrega no solamente el control de identidad, sino que el allanamiento a la persona. Revisar sus pertenencias. No, es que yo creo que ahí tengo un problema ya. Reconozco que tiene una... Por la angustia de la gente por tener más seguridad. Tiene un asidero. Está disponible para ceder libertad. Para ceder más libertad. Pero ¿a quién protege la norma? Yo creo que ahí hay una discusión que es interesante. ¿A quién protege una norma como el control de identidad? Al 99% de los inocentes. Pues. No, bueno, eso es de perogrullo. Pero incluso a aquellos menores. Si hoy día hay un punto, lo decía Lili Pérez recién, menores que son reclutados. ¿Por qué son reclutados? Porque son menores. Porque no los pueden fiscalizar. Porque en el fondo los cargan. Por eso lo están usando. Y a un menor, cuando tú lo tomas a los 14 años, o en edades menores, por ejemplo, como los portonazos, ¿tú crees que a un menor de 11 años se le ocurre a él subirse a un auto con un arma que no es de él
hacer un portonazo. Ya le doy a Son que hay Aldo licitaciones. Cornejo la palabra un segundo. Tuve en este estudio el jueves al Premio Nacional de Ciencias Exactas don Pepe Massa, don José Massa, brillante. Sí, claro. Y me decía a la salida, oiga, ¿por qué usted que entrevista a políticos no les da una idea? Yo no entiendo mucho, pero un tipo inteligente. ¿Por qué no le suben la pena al doble a un adulto que se le comprueba que usó un menor? No, eso está que bien. no toquen a los menores, pero al mayor que utiliza un menor para un delito, el doble de la pena. Será astrónomo, pero entiende de seguridad, ¿no? La ley de portonazo que está en el Congreso. ¿Y qué pasa? ¿Y eso es efectivo? Ya, pero No, pero está sin mira, urgencia. Ahí no toca las libertades de los más Yo jóvenes. tengo ahí una discrepancia porque si nosotros leemos esta comisión que fue producto de un gran acuerdo de la Comisión de Seguridad, revisa todas las propuestas, que son 150, si no me equivoco, que la he leído con atención, esto no figura en ninguna. Porque no hubo acuerdo. Ya. Perfecto. Pero si queremos en materia de seguridad hacer las cosas de común acuerdo, lo que no reúne acuerdo no está. No, pero la otra agenda está en el Congreso, Segundo, Aldo. no me parece que una cuestión tan delicada, surja de las encuestas. Porque evidentemente, si tú le preguntas a la gente, mire, ¿usted quiere vivir tranquila y para eso le vamos a poner un dron en el patio de su casa, en todas las viviendas? Va a decir que sí. Segundo, todos los expertos, todos, fiscales, académicos, qué sé yo, han dicho que no hay ninguna evidencia empírica, científica, que señale que esto va a ayudar a combatir la delincuencia. Me llamó la atención que el otro día el fiscal Guerra, que hizo unas declaraciones bastante buenas, decía una cosa que es muy cierta. Decía, mire, aquí hay un problema, para decirlo en simple, un problema de eficacia policial. Porque tú lo dijiste, pues, Gonzalo. Un niño de 11 o 12 años, o 15, que comete un portonazo, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿dónde está la inteligencia policial? Si el negocio de los portonazos no es robarle el reloj o la cartera o pegarle un combo a una señora embarazada, como ocurrió el otro día. Hay toda una organización detrás. Para quién roba el vehículo, dónde va a parar el vehículo. Tienen organigramas, son empresas dedicadas. Eso es un tema Eso. donde Y se yo está quiero abordando decir con que distintas hemos fracasado, que es un tema de inteligencia e eficacia policial. Mira, finalmente decir una cosa. Hoy día el control preventivo existe, como en muchos países del mundo, pero el control preventivo, como lo dijo el profesor Duche el otro día con toda razón, no es salir a pescar, No es el la que pesca cae, cae. milagrosa. No, aquí lo que se requiere es El control investigativo. un Así control. le decía Duche. Efectivamente, un control investigativo. ¿Yo sabes cuál es el temor que tengo? Primero tengo la impresión que un proyecto de esta naturaleza planteado como lo que conocemos se va a rechazar. Se va a rechazar. Y si se aprobara, Así lo dijo la Magna. se aprobara, creo que va a ser un boomerang. Porque a poco andar la gente va a ver que este proyecto, creo yo que es pirotecnia, desde el punto de vista de la eficacia Que no va en el combate a a la tema de delincuencia. fondo. Si lo que tenemos de fondo es ver qué está pasando con todos estos jóvenes que han hecho deserción escolar. Tenemos grupos enteros de jóvenes que dejaron el colegio, que abandonaron el colegio. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde está esa familia? ¿Dónde está la red social que los acoge? ¿Dónde está el consumo de droga, el consumo de alcohol? Yo creo que esto hay que amarrarlo con muchas otras iniciativas que son parte de una política pública. No es solamente la cosa por arriba, mire, sino que te ir encuentro al razón. fondo. Entonces a mí lo que me preocupa Tenemos que es ponernos de sacamos acuerdo. esto, después vamos a tener que Sí, con ir a todo los 12 argumento, años. en que este debe ser la lucha contra la delincuencia, tiene que ser producto de un acuerdo nacional sustantivo, sustentable, Y debe ser prioritario. largo y prioritario. Entonces, lo primero en la agenda. hay Pero ¿sabes tantas cosas que estamos de acuerdo, ¿para qué hacer el punto en el que estamos Y en es desacuerdo? política eso. ¿Por qué ese es el punto de los desacuerdos, Gonzalo? Porque yo creo que en el fondo, aquí cuando hablamos de control de identidad para menores, pues vuelvo a la misma pregunta, ¿quién se protege? En parte también se protege a esos menores, para que nos hagamos cargo, porque si no, al final los dejamos en un ambiente de, como no son sujetos de control, son Bueno, susceptibles, sujeto de control, ni más son ni menos que susceptibles, 70.000. sí, Sí, pues se bajo han hecho. control investigativo de todas maneras, de sí, todas maneras. pueden hacerlo. Pero resulta que aquí estamos hablando de labores preventivas. La función preventiva del carabinero. Eso es. Cuando uno dice, y es verdad, hemos escuchado a algunos expertos que podrían partir por explicar su propio rol. La fiscalía, los jueces, todo, su propio rol en esto que entendemos que es el combate a la delincuencia. Es lo mismo cuando ocurre el control de identidad, creo yo que en gran medida es una protección para esos menores. ¿Por qué? Porque los saca
los saca de esta situación en que están hoy día, donde son utilizados por bandas, sea de narcotráfico, sea por bandas delictuales. ¿Por qué el carnet y lo sacan? ¿Cómo? No, por lo mismo, porque cuando tú miras, por ejemplo, un menor que es detenido en un portonazo, estos días me lo explicaba un abogado penalista. Que va caminando por la calle bandera. Aldo. No en el portonazo, es un delito flagrante. No. Es distinto. Realiza un portonazo. Es detenido, por ejemplo. Es Sí, citado es un al delito tribunal. Tú sabes flagrante. que ninguna medida cautelar. Flagrante. Ese menor no tiene ninguna medida cautelar. Se va para su casa. No se vuelve a presentar nunca más. Entonces, cuando estamos hablando también de decirle, mira, aquí hubo justicia, ¿por qué? Porque se le tomó detenido flagrantemente, fue sometido al proceso, pero como no se puede tomar ninguna medida cautelar con él, finalmente sale libre. El control de identidad permitiría que, por ejemplo, bajo esa lógica, si hace el control de un menor, tú dices, ah, mire, pero usted está citado al tribunal, no se ha presentado. ¿Pero cómo no era que no se citaba? Perdón. No, pues por un delito que ya cometió. Pero o sea, aquí estamos hablando de aquellos menores, no un menor Gonzalo, inocente. Estamos hablando con un menor que cometió un delito, que fue sometido a control. No se le fijaron medidas cautelares porque no se puede fijar. Entonces ese menor no se presenta nunca más Gonzalo, a ninguna audiencia de ese proceso. Y por lo mismo, la posibilidad de tener control de identidad llevaría a que ese carabinero, al pedirle su carnet, diría, usted tenía que presentarse. Oye, pero no te la palabra. Espera. En el control preventivo de identidad de menores de 14 afecta, como dijo Pancho con toda razón, la libertad personal, sin duda, de desplazamiento, de movilización. Si yo siguiera tu lógica, tendría que concluir lo siguiente, que en Chile no existe ningún, no es la palabra más apropiada, ningún listado de la gente que tiene órdenes de detención pendiente o que no comparece a un tribunal. Entonces quiere decir que estamos muy mal. Bueno, la lista de las personas que tienen órdenes de detención pendiente de la justicia, están en línea. la tiene Carabinero, la tiene la PDI. Pero respecto a los ¿Y mayores de 18 años... ¿Pero por qué no los detienen? Bueno, los encuentran. Sí. ¿Y tú crees que con el control No es que yo preventivo crea, estoy respondiendo... Lo que estamos viendo, Aldo, hay que buscarlo. Vidal Francisco. Veamos la cifra. Veamos la cifra. 4 millones de control de identidad. 4 millones de personas han sido controlados de identidad. Desde que está vigente la ley actual. Exactamente, 4 millones. Que costó sacarla. Que mayores de 18, 4 debe ser un tercio de la población adulta ha sido controlada. 60.000 o 90.000 era como el 6%, para ser más ordenado. Tenían el órdenes 6% de esos 4 millones pasa lo que dice Gonzalo. Tenían orden de detención. Sí. Y hasta ahí me parece bien. Son 60.000 personas. Lo cual implica que era sobre importante 4 sacar esa millones. ley. Bueno, está bien que el esfuerzo sea mucho, pero desde la lógica ciudadana dice, mira, es que no, sabe que el esfuerzo es mucho para el premio es basta con poco. que sea uno para Oye, que 60.000 personas que estaban eludiendo la función de la acción de la justicia. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa? No, es que de eso Eso estoy de acuerdo. Gonzalo, Lo que pasa es uno espera al presidente Piñera, dado su trayectoria profesional, que mide muchos costos-beneficios. ¿Cuánto cuesta Pero una sin medida? duda, pues. Si yo voy a gastar $1 millón en este vaso, pues es un poco caro. ¿Cuánto te gastas en los esfuerzos? Esa es parte de la crítica a los expertos. 60.000 personas, no es relativo, eso es absoluto. Es un número grande. ¿Qué te gastaste? 4 millones de controles. ¿Cuántas cosas dejaste de hacer para obtener ese resultado? Por eso que la pregunta, dada, insisto, la trayectoria y la forma de pensar del presidente Piñera, uno se pregunta si ha medido la racionalidad de la, no decía económica, pero la racionalidad del uso de los recursos para eso. Pero hay una respuesta. Por eso llama la atención. Yo creo que ahí habría que ir. Sería bueno preguntarle primero a los carabineros. Si la consideran o no la consideran un elemento variable. Bueno, ¿por qué? Porque cuando estamos viendo... No es que a un carabinero se le dé la orden, oiga, vaya usted a hacer controles de identidad. Y hoy día tiene que hacer los controles... Dedíquese hoy día a hacer control de identidad. Eso no es así. Él está haciendo su ronda, él está haciendo su recorrido, y dentro de eso le surgen oportunidades, le surgen situaciones en las cuales realiza control de identidad. Y él, mira, ¿tengo herramientas legales para hacerlo? Sí. ¿Por qué esta discusión debe girar hacia la política pública y menos a la política pequeña? Por ejemplo, hoy día el presidente decía es que los controles de identidad de menores, por ejemplo, tengan obligación de ser grabados. Buena idea. O sea, nosotros, ¿por qué no discutimos cómo garantizamos de que no haya que la cesión de libertad personal que implica la política los carabineros andaban con cámara. Esté garantizado. No es garantía de nada, yo encuentro. En el caso de Catrillanca que andaban con cámara. Quedan 6 minutos, un poco menos. Los quiero invitar en estos minutos que nos quedan a que miremos para adelante, miremos la semana que viene. Okay. ¿Usted quiere partir de Nelly Pérez? ¿En qué tenemos que enfocarnos la semana que viene? El agua. ¿El agua? Hace poquitos días fue el Día Mundial del Agua. A mí me preocupa las declaraciones que hizo el ministro de Obras Públicas, minimizando lo que estaba pasando con el agua, diciendo que todavía no había riesgo de falla de abastecimiento de consumo humano. Yo le quiero decir al ministro con todo cariño,
pero con franqueza, que en la zona de Petorca, por ejemplo, los camiones de aljibes tienen que ir a entregar agua. Y no solamente porque ha avanzado la desertificación, que es un fenómeno mundial, planetario, y de la quinta región, de la cuarta, de la tercera, en fin, sino porque además hay robo de agua. Hay gente inescrupulosa en Chile que se sigue robando el agua. Hay drenes ilegales. Entonces, me encanta el esfuerzo que hace, por ejemplo, la ministra Carola Schmidt con esta campaña, la ducha en 3 minutos, la encontré genial. Me encanta y lo apoyo. Creo que crear conciencia en las personas naturales es súper bueno. Pero mientras tengamos empresas o algunos empresarios inescrupulosos que contaminan el agua, o que el propio Codelco contamina el agua, por ejemplo, hace poco en los Andes. Río Blanco. Cuando todavía hay grupos que contaminan o que extraen agua a la mala, se la roban, realmente el esfuerzo individual de los particulares es una gota pequeña al lado de lo que hay que hacer. Entonces, a Chile le falta poner atención a todas las autoridades que tienen mucho que decir, y a todo hay que poner mucha atención en el agua, porque las grandes guerras del mundo a futuro van a venir por el agua, y una gota de agua va a ser equivalente a una gota de oro. Entonces, por lo tanto, creo que nosotros tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando con el agua. Que hay que mirar la semana que viene ahora más inmediato, porque el agua es importante, pero es bien largo plazo. Se parece como el desahogo. No, está muy... No tanto, para algunos es mañana. No, yo sé, y hoy día, yo sé. Pero me refiero a la política, en lo que viene, en las discusiones que se van a generar. Bueno, yo creo que esta es una semana clave en materia legislativa, político-legislativa, por 2 razones. Una, porque debiera... Porque no hay Congreso. Pero debiera, pero eso no impide... Eso abre la puerta al diálogo, yo estoy de acuerdo contigo. Eso no impide que esta semana pudiera avanzarse en la posibilidad, que yo veo cada vez más remota, de que se produzca un acuerdo en materia de reforma tributaria. El gobierno lleva más de un año tramitando la reforma tributaria, lo que ha sido fuertemente criticado incluso por los sectores empresariales. Segundo, también debiera avanzarse esta semana en el tema de este proyecto que se llama Admisión Justa, que fue dividido, para saber si a partir de la primera semana de abril se produce algún acuerdo, porque hay 3 proyectos que están hoy día corriendo el serio riesgo de ser rechazados. 1, la reforma tributaria; 2, los proyectos de educación; y 3, el que estábamos recién conversando, que esta semana debiera ser, a pesar de que no hay sesiones, pero debiera ser importante para ver si se avanza o no en acuerdo en estas 3 materias tan importantes. Don Francesco. Yo creo que más allá de un triunfo con todas las dificultades de la oposición en la Cámara, yo creo que la oposición, nosotros, tenemos que seguir un modelo de oposición propositiva, no obstruccionista. Y tenemos un modelo que es la negociación de la reforma tributaria. La gente sabe, o sea, no están los titulares, pero Matías, mira, el hecho de que la oposición completa, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, compartió un conjunto de contenidos y principios y se lo planteó Felipe Larraín. Ese es el modelo que tenemos que seguir en admisión justa, en pensiones, en laboral. Búsquedas de... No la obstrucción, sino que el diálogo con el gobierno a partir de principios. Tú dices, seguir el mismo esquema. Ese esquema, Yo lo he dicho en todas partes. Sea posible. Obvio. Búsqueda de comunes. Búsqueda de comunes. Porque te pongo ejemplos concretos. ¿Por qué está en nosotros el rechazo de la idea de legislar? Me lo aclaró Buenchumilla, fíjate, en una entrevista que le leí. Porque yo era partidario de aprobar lo que nos parece y rechazar lo que no nos parece. ¿Te das cuenta que el presidencialismo en Chile es tan fuerte? Aprobaste y sonado. Que llegaste al veto presidencial. Claro. No tenemos los 2/3 y al final... Efectivamente. Entonces es dramático la posibilidad de rechazar la idea de legislar, porque el trámite legislativo te lleva al final a que se impone la voluntad del presidente. Don Gonzalo Miller. Sí. Yo le haría una humilde invitación a todos los parlamentarios que van a tener una semana distrital, ¿no es cierto? Sí, claro. Una semana de visita de sus territorio, sus comunas y todo, a que conversen con los electores, no con sus electores, conversen con todos los electores. ¿Y sobre qué? Lo invito a conversar sobre esta misma agenda: control de identidad, admisión justa, modernización tributaria y las pymes. Y yo espero que a la vuelta lleguen bastante más conscientes de que si son o no son necesidades reales, si están apuntando a problemas que la ciudadanía está enfrentando, y que lo que les corresponde a ellos es plantear alternativas de solución, no negarse al diálogo, mucho menos no hacer su pega. Así que yo creo que si esa semana la aprovechamos en eso, estoy más esperanzado de que la primera semana de abril sí
avancemos en algunos de estos proyectos. Y cuando digo avancemos, no implica que se haga lo que el gobierno quiere. Porque eso en eso, por lo menos mi concepto de democracia no consiste en eso. El gobierno ha puesto de nuevo equivocadamente que los malos son los que no quieren control de identidad y los buenos son los que lo quieren. El lenguaje... Ese lenguaje, cuando la vocera de gobierno dice la ciudadanía, usted los va, bla, bla, así no se construyen acuerdos. No, por eso yo le invito a que converse con la ciudadanía. Se construyen acuerdos. Que converse con la ciudadanía. Oye, yo creo que se les va a ablandar el corazón. Que converse la ciudadanía, porque yo, bueno, hoy día Matamala hace función, yo escribí mi columna en el Mercurio el sábado pasado. ¿Está pasando comerciales ya? No. No hay problema, no hay problema. Oye, sobre una encuesta que te sugiero que la leas, que hizo la UDP, que es el divorcio entre representantes y representados. Que es lo que estamos conversando. Pero Sí, eso ha pasado. Pero que es brutal, porque hay hay un matrimonio en los aspectos valóricos. El 83% de los chilenos quieren que las empresas de servicio sean estatales. Solo el 23% quiere que las ISAPRES existan. Entonces también hay un problema de representación. O sea, hay que escuchar a los ciudadanos en esta semana digital, no sobre la lista de temas que tú dijiste, también. 12, pero también sobre AFP, 12 del día, ISAPRE. 1 minuto en Chile continental. Oye, tenéis claro que la entrevista nos quitó 45 minutos de panelista. Pues. Oye, ya está reclamando. Cuando uno le Francisco quitan Vidal es cuando es algo propio. Así que si nos quitó, Oye, significa que usted se siente dueño yo de creo que esto. fue- Usted lleva mucho tiempo, señor Vidal, pero no es el dueño. Fue una buena entrevista Lili que Pérez, hicieron. muchísimas Como gracias, cuatro Gonzalo, cigarros. Francisco, Aldo y a ustedes. El próximo domingo estaremos con otros panelistas porque el staff es muy amplio. No sé si tan buenos como estos, pero son muy buenos, se lo aseguro. Hasta el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Gracias, chao. Muy bien.